a todos y a todas. Muchas gracias, Alejandro, por la introducción. Gracias a las personas que se están conectando y hoy tenemos un segundo día muy interesante. De verdad creemos que estos espacios de abrirnos a la humanización definitivamente mejoran la calidad, la atención en el cuidado, reducen eventos adversos y hoy tenemos una temática bien interesante. Vamos a iniciar con la doctora Marcela Erazo, ya se las voy a presentar y ella nos va a hablar de voluntades anticipadas desde la infancia hasta el adulto mayor. Recuerden que este comité de humanización de la AMSI va desde el inicio al final de la vida. Reconocemos que es desde neonatos y las UCIs pediátricas, las UCIs neonatales, las UCIs obstétricas, el adulto mayor, el adulto, va a necesitar esas estrategias de UCI humanizada de una manera muy importante. Entonces hoy vamos a hablar de este proceso que tiene que volverse realmente fundamental en las unidades de cuidado intensivo, que es las voluntades anticipadas. Posteriormente hablaré yo de un nuevo algoritmo que se llama Crisis 123 para brindar malas noticias en cuidado intensivo. Y después tenemos a John Camilo que nos va a acompañar sobre algo muy importante que es la evidencia científica frente a las barreras que hay para implementar estrategias efectivas de humanización en la UCI. Muchos de nosotros percibimos barreras con la visita abierta, con las puertas abiertas, con la no sujeción de los pacientes, con los pacientes muy despiertos, sin hipnóticos y sedantes, y vamos a ver qué nos dice la evidencia al respecto. Entonces los invitamos a una actividad de verdad muy valiosa. Quiero dejarlos primero que todo y presentarles a la doctora Marcela Erazo. La doctora Marcela Erazo, gran colega, es una médica egresada de la Universidad del Bosque que viene hoy como invitada a la AMSI por su importante experiencia en la bioética. Ella tiene una maestría en estudio y tratamiento del dolor de la Universidad Rey Juan Carlos y tiene un máster en cuidados paliativos de la Universidad Rey Juan Carlos. Es instructora en entrenamiento del cultivo de la compasión. Miren ese tema cómo nos sirve tanto para nuestro grupo. Instructora del entrenamiento de cultivo de la compasión del Compassion Institute de la Universidad de Stanford y es candidata a doctora en bioética de la Universidad del Bosque. Tiene más de 10 años de experiencia en la atención hospitalaria y en el acompañamiento de pacientes que requieren cuidados al final de la vida. En ese campo ella ha tenido la oportunidad de participar en grupos de pacientes y acompañar a personas que acceden a eutanasia como un mecanismo para muerte digna y además es líder del grupo ESDOPAL de investigación de la clínica Colsanitas. Compañera además mía de trabajo, la apreciamos muchísimo. Entonces estamos con la doctora Marcela Erazo. Marce, muchas gracias por tu espacio y tu tiempo. Hola, muchísimas gracias, Lili, a ti y a todos por esta invitación. Bueno, pues este es un reto para mí, pero es un reto más que todo por el tiempo, porque en algún momento te lo decía, hablar de voluntades anticipadas, pues como en este rango de edad tan enorme, pues es un reto muy grande. Vamos a ver hasta dónde lo logramos. Em, Permítanme, me confirmen si están bien viendo ya mi presentación. Sí, se ve perfecto en modo presentación. Listo. Entonces, pues como tú decías al inicio, voy a hablarles sobre las voluntades anticipadas desde la infancia hasta el adulto mayor. Claro que, digamos que voy a hacer como un, eh, un desorden, digamos que en la temática, no lo voy a abordar desde la infancia hacia el adulto mayor, sino creo que lo voy a hablar directamente primero sobre los adultos y después vamos hacia niños, niñas y adolescentes. Esta es la agenda de la presentación y pues como decía, esto es un reto, vamos a ver cuánto logramos abarcar en estos 20 minutos. Lo primero pues es hablar de estos contextos, del contexto y los antecedentes. En segundo lugar, sobre qué es el proceso de voluntades anticipadas y si posteriormente hablaremos con niños, niñas y adolescentes y algunas conclusiones. Mm, A mí en lo personal me gusta hablar más de lo que tiene que ver con el proceso de planificación anticipada. Realmente me parece que la riqueza de este proceso se encuentra en todo lo que nosotros podemos hacer anticipadamente con nuestros pacientes. Estas conversaciones significativas que nos permiten conocer sus preferencias y que los invitan a reflexionar al entender el proceso de la enfermedad para identificar y expresar sus deseos y preferencias respecto a su atención en salud.
Lógicamente, en el contexto que estamos en este momento, que es el contexto de la unidad de cuidados intensivos, pues pensar en hacer esta planificación anticipada del cuidado no es tan fácil, pues porque ustedes trabajan cuando ya está la crisis, cuando ya la situación está aguda, muy aguda, y pues poder hacer esta anticipación de la atención y de esta planificación no es tan fácil. Mientras que en este contexto en el que yo estoy más familiarizada, que es el contexto de los cuidados paliativos, del paciente oncológico, del paciente con enfermedades crónicas avanzadas, pues entonces es mucho más fácil en las diferentes intervenciones que nosotros tenemos poder ir hablando y poder tener estas conversaciones significativas relacionadas con la planificación anticipada de su cuidado. ¿Cuál es la importancia de pensar, y no solamente como pacientes, sino hoy estando nosotros aquí sentados y pensando que somos personas sanas, de la planificación anticipada? Pues es como darnos ese espacio para reflexionar sobre esas decisiones que nos gustaría tener nosotros alrededor del final de nuestras propias vidas. Como les digo, muchos decimos, bueno, quizás nunca me voy a enfermar, sí, quizás algún día me voy a morir, pero como no lo tenemos tan claramente, como sabemos que eso está ahí, que es una posibilidad, pero no estamos completamente seguros de cuándo va a ocurrir, pues como que nunca realmente hacemos este ejercicio de pensar y mucho menos de llevarlo a un documento como tal, que es lo que vamos a hablar pues ahora alrededor de la charla. Entonces es muy bonito poder trabajar y poder reflexionar a partir de esta planificación anticipadas cuando nuestra autonomía no está comprometida, porque como diría la doctora Paula Prieto en la Fundación Santa Fe, cuando nosotros hablamos de voluntades anticipadas es pensar en cuál va a ser nuestra voz cuando perdamos la voz. Y creo que eso es algo que nosotros tenemos que tener en mente. Puede suceder que de un momento para otro perdamos la capacidad de expresar lo que quisiéramos que ocurriera con nosotros si nos tuviéramos que enfrentar a una situación que pusiera en riesgo nuestra vida o que comprometiera nuestra funcionalidad de una manera significativa. Entonces, por eso es tan importante este espacio para la reflexión alrededor de este tema. Y cuando nosotros hablamos de decisiones al final de la vida, pues, ¿qué temas abarcamos? Porque uno muchas veces pues cree que solamente es como que se va a morir y entonces no quiere que lo reanimen, no quieren que le pongan ventilación mecánica, pero es que resulta que cuando hablamos de decisiones al final de la vida, pues hay una gran variedad de situaciones o de información que nosotros queremos o quisiéramos poder definir. Entonces, en primer lugar, información. ¿Queremos recibir información o no queremos recibir información? ¿Hasta qué tanto queremos recibir esa información? Si vamos a hablar de la adecuación del esfuerzo terapéutico, entonces pues poder decir, bueno, ¿qué es la adecuación del esfuerzo terapéutico? ¿Hasta dónde va? ¿Qué quiero en esta adecuación de esfuerzo terapéutico tener en cuenta? O el rechazo terapéutico. Entonces, oiga, yo no quisiera definitivamente que a mí me pusieran en diálisis si voy a tener una enfermedad renal crónica no recuperable. Entonces, no, yo no quisiera diálisis. Sobre la donación de órganos, que como ustedes saben, nosotros en Colombia, en teoría, pues por reglamentación, todos somos donantes, pero también tenemos la posibilidad de decir, no quiero donar mis órganos, y eso también hace parte de estas decisiones al final de la vida. La no reanimación, el poder tener acceso al cuidado paliativo y a la sedación paliativa, tener claridad la diferencia entre la sedación paliativa y la eutanasia, que esos son temas que se confunden muchísimo. El lugar de preferencia para morir, muchas personas nunca tocan este tema y resulta que hay personas que dicen, me encantaría poderme morir en casa, como hay otras personas que dicen, no quisiera morir en casa, quisiera morir dentro de un hospital. Todo lo que tiene que ver con no realizar medidas invasivas, lo relacionado con la muerte médicamente asistida, desde donde encontramos la eutanasia y el suicidio médicamente asistido aquí en Colombia, todo lo que tiene que ver con la asistencia espiritual y esa sustitución de decisiones, que también digamos que como que nosotros tampoco nunca nos detenemos a pensar, bueno, ¿y quién sería esa persona que podría ser mi sustituto para tomar decisiones? Si bien es cierto que la normativa colombiana tiene establecido cómo son esos grados, pero uno también pudiera decir, bueno, tal vez no quisiera que esta responsabilidad cayera sobre mi cónyuge, que es el que en primer lugar tendría que tomar la decisión en caso de que yo no pudiera, o sobre mis hijos, y tal vez como en mi caso yo preferiría que quien fuera el sustituto de mis decisiones fuera mi sobrina, que también es médica. Entonces, esto es pues cosas sobre las que tenemos nosotros que pensar y que idealmente, como les decía, la invitación es a que lo reflexionemos. Ahora sí, pues las voluntades anticipadas. Entonces, en primer lugar,
tenemos que tener en cuenta que las voluntades anticipadas están en armonía con el principio de la dignidad humana y que garantizan los derechos el derecho al libre desarrollo de la personalidad, la autonomía, la intimidad y el no ser sometido a tratos crueles, inhumanos y degradantes. Estos son como todos los principios alrededor de la bioética que están relacionados con las voluntades anticipadas. Si nosotros nos vamos a este texto, que es el Diccionario de Bioética de 1991, aquí no estamos entrando, digamos que en la normatividad colombiana, solo por tener como una definición, dice entonces, este es un proceso donde las declaraciones de los pacientes son realizadas con anterioridad al momento en que se encuentra incompetente para decidir sobre su propia atención en salud, en las cuales se indican sus preferencias de tratamientos y se autoriza a un tercero a tomar decisiones por ello. Como les digo, esta es una definición como muy latinoamericana, porque este diccionario de bioética pues es un diccionario latinoamericano. Y aquí entonces yo traigo una película, bueno, que está basada en un libro que es el libro de Jojo Moyes, que se llama en español Yo antes de ti. ¿Y por qué lo traigo? Incluso tenía como preparado un fragmento de la película, no sé, o del libro, no sé si lo conozcan o en algún momento lo hayan leído, pero esta es la historia de Will, que es un joven millonario que en un accidente lo atropella un carro, un accidente autopedestre, queda cuadripléjico y su familia le pide, él decide que él quiere suicidio médicamente asistido en Suiza y su familia le pacta o le pide que por favor se espere 6 meses más. En estos 6 meses conoce a Luis y Luis es como esta persona que va a cuidarlo en esos últimos 6 meses, pero él se enamora de ella, ellos se enamoran, tienen pues esta historia romántica que es en la que gira en torno al libro, pero yo creo que una de las escenas, y era la escena que yo les tenía preparada, es la escena cuando ella cree que él va a dejar atrás esta decisión de acceder al suicidio médicamente asistido. Y es esta escena en la que él le dice a ella que no, que esta decisión es definitiva y que él no la va a cambiar. Y entonces allí hay una frase que dice, él dice, me encantaba mi vida, me apasionaba y ahora no puedo conformarme con esto. Y esta es una película que definitivamente, o este libro lo que lo hace ver a uno es em, que este concepto de dignidad y este concepto de calidad de vida, pues es algo que es intrínseco a cada uno de nosotros, que definitivamente tiene mucho que ver con nuestro bagaje cultural, tiene que ver mucho con nuestro bagaje religioso, con todo lo que, el lugar donde crecemos, todo lo que nos rodea, desde el conocimiento, pero también desde la emoción, desde la familia, pero definitivamente, a pesar que para Luis la vida de Will en ese momento era relativamente digna, para él estar en una silla de ruedas definitivamente no era digno. Y también pues que su calidad de vida estaba completamente afectada y por esto pues él tenía muy claro cuál era su voluntad. ¿Quién es el que determina la voluntad y en qué términos? Pues definitivamente es la persona. ¿Quién? Pues el sujeto que es el dueño, el propietario de su vida. Es decir, pues yo, Marcela Erazo, únicamente puedo tomar decisiones alrededor de mi propia vida. Soy yo quien determina mi propia vida, no puedo determinar la de otros. ¿En qué términos? Pues en los términos que para mí sean coordinados y sean congruentes con mi concepto de dignidad, con mi concepto de calidad de vida y con estos valores que son los que son realmente importantes para mí. Tiene mucho que ver con esto, porque cuando uno ve personas que tienen sus documentos de voluntades anticipadas o incluso cuando son personas que acceden a la eutanasia, pues uno pregunta, bueno, ¿y qué te lleva a esto, a tomar esta decisión? Y pues esto tiene que ver aquí como con todo esto, ¿no? Con esa capacidad de comunicarse, con la capacidad motora, con el confort, con la presencia de dolor físico, con la presencia de dolor emocional, de sentirse una carga para quienes están alrededor de ellos. Todo lo que tiene que ver con la función social y muchas de estas personas terminan aislándose para no sentirse una carga para su círculo social.
la percepción de la corporalidad, la sexualidad, la pérdida de las funciones fisiológicas, esta dependencia física o la dependencia médica, o todos los temores alrededor de ir perdiendo funcionalidad o ir perdiendo capacidades, pues son como todo esto lo que lleva a que las personas definitivamente después de que hacen esta reflexión digan, mis voluntades anticipadas están orientadas hacia esto. Esta es una diapositiva tomada de una amiga también bioeticista y que trabaja en cuidados paliativos, paliativista Diana Borda, y ella dice, bueno, pues ¿cuál es esto? ¿Cuáles son como estos tips que nosotros debemos tener en cuenta cuando hablamos de voluntades anticipadas? Entonces, pues es como ya hablamos, este garante del respeto a la dignidad del ser humano, debemos proteger y mantener el derecho de la autonomía en la toma de decisiones, asegurar por parte del equipo médico dar información adecuada tanto a pacientes como a familia, registrarlo en los documentos, las preferencias de atención antes de que ese paciente pierda la capacidad de decidir, comprender la condición de salud, la trayectoria de la enfermedad, el pronóstico, comprender alternativas terapéuticas y riesgos-beneficios y definir los estados clínicos que los pacientes consideren intolerables o no dignos. Estos son los hitos relacionados con voluntades anticipadas en Colombia. Si nos damos cuenta, esta historia aquí aparece más o menos desde el 2014 o no aparece a partir del 2014, pero esto no quiere decir que previamente no tuviéramos ya algo establecido en nuestra normativa colombiana. Sin embargo, yo traigo estas pues porque son como las más significativas. Entonces, en el 2014, la sentencia C-239 de la Corte Constitucional declaró que las personas con una enfermedad en etapa terminal podían decidir sobre su propia muerte. En ese mismo año, en el 2014, la ley 1733, que es la ley estatutaria en salud, habla de los derechos de los pacientes al final de la vida y en el artículo quinto habla del derecho a suscribir documentos de voluntades anticipadas. Luego, en ese mismo año, en el 2014, esta otra sentencia garantiza la posibilidad de decidir sobre la muerte, sobre la forma de enfrentarse a la muerte y habla en que las voluntades anticipadas tienen mucha similitud con todo el proceso de consentimientos informados porque son herramientas que ayudan a garantizar la autonomía de las personas. Aquí también en el 2014 está la ley Consuelo de Saavedra, en el que también habla específicamente de la capacidad de las personas con enfermedad terminal para definir y decidir cómo quiere que se enfrente ese final de la vida. En el 2015 sale específicamente la resolución 1051 que habla ya de voluntades anticipadas y que establece que el mecanismo para formalizarla era que estuvieran autenticadas. Esta resolución está derogada. La derogó la resolución 2665, que es la que está actualmente vigente, sobre voluntades anticipadas. Luego, en ese mismo año, en el 2018, viene la resolución 825, que habla del derecho a morir dignamente en niños, niñas y adolescentes. En el 2019, la ley 1996, que habla del régimen para el ejercicio de la capacidad legal de personas con discapacidad, y en el 2021 la resolución 971, que habla del procedimiento de eutanasia en adultos y que también establece que se puede acceder a la eutanasia a través de documentos de voluntades anticipadas. Entonces, ¿qué dice nuestra normatividad colombiana respecto a la voluntad anticipada? Entonces, es ese documento, ya como les decía yo al principio, nosotros hacemos como toda esta planificación anticipada del cuidado, hablamos con el paciente, vemos qué es lo que quiere, cómo quiere que sea esta atención suya en estos 4 momentos que más adelante les voy a mencionar, y la voluntad anticipada como tal, pues es ese documento en el que toda persona capaz, sana o en estado de enfermedad, en pleno uso de sus facultades legales y mentales, como previsión de no poder tomar tal decisión en el futuro, declara de forma libre, consciente e informada su voluntad de no someterse a medios, tratamientos, procedimientos médicos innecesarios que pretendan prolongar su vida. Esperen un momento. Bueno, ¿qué puede incluir las voluntades anticipadas? Esto es algo que el Ministerio de Salud dice, mire, cuando usted hable de voluntades anticipadas, podemos hablar de estos 4 grupos. El primer grupo, todo lo que tiene que ver con preferencias para el cuidado al final de su vida. Entonces era esto que yo les decía, decir dónde quiero mi lugar de preferencia para morir, por ejemplo, o
incluso hay personas y en los niños uno trata mucho de decir, bueno, ¿te gustaría estar acompañado? ¿No te gustaría estar acompañado? ¿De quién te gustaría estar acompañado? Luego viene todo el otro grupo que habla de las instrucciones para no realizar medidas desproporcionales que extiendan la vida de manera artificial cuando no hay esperanza razonable de recuperación. El tercer grupo es lo que tiene que ver con la muerte médicamente asistida, como yo les decía, es decir, yo quisiera acceder a la eutanasia en tales condiciones. Y el cuarto grupo es lo que tiene que ver con la donación de órganos o la donación del cuerpo del cadáver para estudios o para investigación. Eso también es algo sobre lo que podemos dejar escrito en nuestras voluntades anticipadas. Bueno, ¿qué son los documentos de voluntades anticipadas entonces? Son un acto jurídico, es unipersonal, como yo les decía, nadie más puede hacer la voluntad anticipada por mí, ni yo puedo hacerlo por nadie más. Es revocable, es decir, yo puedo decir hoy no quiero diálisis, pero en 3 meses cambian mis circunstancias y digo no, ahora sí, sí quiero diálisis. Nunca van a prescribir, nunca van a caducar. Puedo cambiarlas cuantas veces quiera hacerlo, pero no quiere decir que si yo la firmo hoy se caduca. Y ahí podría venir una pregunta, ¿y qué pasa si yo firmé mis voluntades anticipadas en el 2015 y estamos en el 2025? Si no se han hecho renovaciones de esas voluntades anticipadas y esta persona ingresa a la unidad de cuidados intensivos, tendríamos que ir a ver si esas voluntades anticipadas que firmó en el 2015 cumplen con lo que estaba establecido en el 2015 para el documento de voluntades anticipadas. Y si cumple, pues son completamente válidas. Sus disposiciones son de naturaleza extrapatrimonial, es decir, esto no se constituye en un testamento del paciente. Si bien es cierto que en algunos países se llaman testamento vital, no quiere decir que es el testamento donde está dejando la herencia a sus hijos. Esto no tiene nada que ver con el patrimonio. Su efecto se produce en la vida de quien lo otorga y debe ser inequívoca. Bueno, ¿cuál es el objeto jurídico de estas voluntades anticipadas? Entonces, definir cómo quiere el cuidado general de la salud del cuerpo, establecer esas preferencias al final de la vida, definir esas condiciones relevantes que van de la mano de sus valores personales, el acceso a la muerte digna, que en Colombia hace referencia a 3 cosas en particular: a la posibilidad de recibir cuidados paliativos, a la adecuación del esfuerzo terapéutico y como tal el acceso a la muerte médicamente asistida, donde está la eutanasia y el suicidio médicamente asistido. También hace referencia a la expresión de preferencias para someterse a actividades o intervenciones, medicamentos, dispositivos, procedimientos o tratamientos para su cuidado médico, para definir la preservación de embriones e incluso en disposiciones post-mortem, como una fecundación post-mortem, también se pueden dejar allí consignadas en los documentos de voluntades anticipadas. ¿Quién puede suscribirlas? Entonces, cualquier persona mayor de edad, capaz, sana o en estado de enfermedad, en pleno uso de sus facultades legales y mentales. Y ahora entonces, ¿qué pasa con los niños, niñas y adolescentes? Entonces, los adolescentes entre los 14 y los 18 años podrán manifestar su decisión a través de un documento de voluntades anticipadas. ¿Qué sucede con ellos? Que en el momento en que cumplan la mayoría de edad, deben volver a suscribir el documento. Cuando cumplen la mayoría de edad, deben cambiar ese documento. ¿En qué formato son válidos? Son válidos en un formato escrito o también por medio audiovisual. Pero para que sean válidos debemos tener en cuenta esto. Debe tener la ciudad y la fecha donde se firma el documento, o si es un video, pues el lugar y la fecha de donde se está haciendo la grabación, el nombre y el número de documento de identidad de la persona. Debe dejar unas indicaciones concretas y específicas de que se encuentra en uso de su facultad mental, que está libre de coacción y en conocimiento de las implicaciones de sus decisiones, y debe hacer una manifestación específica, clara, expresa e inequívoca. Es decir, unas voluntades anticipadas tienen que ser lo más clara posible para que cuando llegue a la institución nosotros podamos entender cuáles eran estos deseos reales del paciente. Si nosotros encontramos una nota en historia clínica que diga paciente deja documento o paciente firma voluntades anticipadas, pero no es específico, voluntades anticipadas de qué, de no reanimación, voluntades anticipadas de no ser llevado a ventilación mecánica, voluntades anticipadas de no recibir diálisis, tenemos que tener muy claro de qué son esas documentos, a qué hace referencia esas voluntades anticipadas. E incluso una de las recomendaciones es que
Si se formalizan a través del médico tratante, debe quedar en la historia clínica, pero debemos adjuntar el documento a la historia clínica donde queda completamente de forma específica y clara a qué hace referencia a las voluntades anticipadas de esa persona. Y debe tener la firma de la persona declarante. Claro, si esto es un video, pues no va a tener la firma, pero va a estar allí grabada la persona que está haciendo la declaración. Y si se trata, por ejemplo, de una persona que no pueda leer y escribir, que es analfabeta, puede poner su huella digital como firma del declarante. Bueno, creo que podemos saltarnos estas. ¿Cómo se formalizan? Porque ya estamos aquí contra el tiempo. Entonces, ¿cómo se formalizan? De acuerdo a la resolución 2665, tenemos una de estas tres formas para formalizar. Entonces, una es ante el médico tratante, como ya se los había comentado. Entonces, se firmará el documento con la asesoría del médico, quien debe firmar e identificar sus nombres, apellidos, número de registro médico y número de documento de identidad. En ese caso no se requiere testigo, pero el médico adicionalmente debe dejar esa nota en la historia clínica de firma del documento de voluntades anticipadas en esta fecha específica. La otra forma es a través de dos testigos. Entonces, esto es dos testigos que firmen y soporten este documento de voluntades anticipadas. Ya vamos a hablar de cuáles son las condiciones de esos dos testigos. Esos dos testigos deben ser ideal, pues tienen que ser personas mayores de edad que estén también en total capacidad de tomar decisiones y que tengan competencia mental. Es decir, que mi tía que tiene Alzheimer no podría ser un testigo de mis voluntades anticipadas. Idealmente que no tengan vínculos que puedan generar conflictos. Entonces, usualmente lo que se sugiere es que no sean personas que tengan un primer grado de consanguinidad o de afinidad para evitar que se crea que pueden haber conflictos de intereses allí. Y usualmente uno recomienda, por ejemplo, que fueran los sobrinos o que fueran los, eh, los tíos, pero pues puede ser cualquier persona dentro de su grado de consanguinidad, pero sí que idealmente no sea mi socio de la empresa o no sea una persona pues con la que pudiera haber algún conflicto de interés. ¿Qué otra condición? Deben vivir en Colombia. ¿Qué pasa si mi testigo se va de Colombia? Pues tendría que cambiar de testigo. ¿Qué pasa si mi testigo fallece? Tendría que cambiar de testigo. Y si elige hacer un video, mis testigos también deben aparecer en el video declarando sus nombres y documentos de identidad como testigos. Esa es la segunda forma de formalizarla. Y la tercera es en una notaría, pero en una notaría como una escritura pública. No es como una autenticación de las voluntades, es como una escritura pública y si uno va a la notaría, uno puede decir, mire, yo vengo a firmar un documento de voluntades anticipadas como escritura pública y ellos pasan como un borrador en el que uno tiene varias opciones para escoger qué quiere que aparezca allí en el documento de voluntades anticipadas. Esas opciones también se encuentran en la página del Ministerio de Salud y uno allí puede decir, bueno, de todos estos son como 31 ítems que ellos sugieren en el ministerio y uno puede escoger como cuál de esos 31 ítems uno quisiera que estuviera dentro de sus voluntades anticipadas, si es que uno las quiere dejar pues absolutamente específicas. Bueno, aquí tenemos luego, y esto es algo muy importante porque a lo largo de mi experiencia, yo me he dado cuenta que tendemos a confundir la capacidad legal de la persona con el ejercicio de la autonomía. Entonces hay una sentencia que es la sentencia T83 del 2021 que diferencia la capacidad legal y la autonomía. Entonces esta sentencia dice, mire, la capacidad legal está determinada por el cumplimiento de la mayoría de edad y se requiere para adelantar válidamente un negocio jurídico o para ejercer el voto. Pero el ejercicio de la autonomía o la capacidad de consentir depende de que la persona tenga una voluntad reflexiva formada. ¿Esto por qué es importante? Porque puede que una persona legalmente no sea capaz, pero puede ser suficientemente autónoma para tomar una opción médica en relación con su salud. Y por eso, en unas diapositivas atrás, yo decía que los niños, los adolescentes entre 14 y 18 años, ya pueden hacer sus documentos de voluntades anticipadas. Puede que no tengan la capacidad legal para hacer un negocio, pero sí, o para votar, pero sí pueden consentir con autonomía sus voluntades anticipadas.
Así rápidamente, porque ya estoy pasada, en cuanto a voluntades anticipadas en niños, niñas y adolescentes, hay varias sentencias. La sentencia C-562 habla de los menores adultos y esta es la edad comprendida en mujeres entre los 12 y los 18 años y en hombres entre los 14 y 18 años. Ellos se consideran menores adultos, aunque el Código Civil dice que ellos son incapaces. En esta sentencia se aclara que la incapacidad no es absoluta y que sus actos pueden tener valor en ciertas circunstancias. Es decir, que para decidir tratamientos médicos, para decidir consentir tratamientos médicos, para firmar documentos de voluntades anticipadas, ellos ya pueden, ya tienen esa capacidad de hacerlo. Luego la sentencia C-900 del 2011 también de la Corte dice que la capacidad civil de los niños no es aplicable de forma automática al consentimiento de tratamientos médicos y que en respeto a su autonomía y reconocimiento a la dignidad se debe tener consideración de la opinión del niño en razón de su edad y su madurez psicológica. Luego la resolución 825 del 2018, que es la que habla específicamente de eutanasia en niños, niñas y adolescentes, dice que el reconocimiento de la autonomía progresiva de los niños, niñas y adolescentes en el ámbito médico debe tener en cuenta estas aptitudes: la capacidad de comunicar la decisión, la capacidad de entendimiento, la capacidad de razonar y la capacidad de juicio. Y que en la medida en que hay mayor discernimiento, la opinión y la voluntad debe considerarse con mayor peso. Por eso, hablando de este grupo de menores adultos, pues entonces ellos ya en su capacidad están casi al mismo nivel de un adulto. Y este año salió la resolución 309, en la cual se dan lineamientos específicos para garantizar el derecho a la información, la participación en la toma de decisiones en salud y el ejercicio de la autonomía progresiva y contextual de niños, niñas y adolescentes a través del asentimiento y el proceso de consentimiento informado. Es decir, hoy en día ya no solamente se le debe pedir el consentimiento informado a los padres, sino que a estos niños que están, las niñas entre los 12 y los 18 y los niños entre los 14 y los 18, ya pueden dar el consentimiento informado respecto a procedimientos, y los niños que son un poco menores, bajo una guía y una supervisión, también ya pueden participar en este proceso de tomar decisiones y dar asentimiento respecto a sus tratamientos. Lili, pues hasta ahí yo y todos, digamos que tengo la presentación. Creo que deben haber lugar a muchas preguntas, así que no sé si las vamos a Yo abrir en creo este que momento. vamos a abrir las preguntas al final para cumplir con el Ok, tiempo y para invitarlos a que se queden a nuestras dos charlas. vale. Muchas gracias, Marce. Sé que de acá nos van a salir nuevas invitaciones para muchas dudas que yo creo que todos y todas tenemos frente a algunos casos específicos. Bueno, me presento para los que no me conocen. Yo soy Liliana Correa, soy médica cirujana de la Universidad del Rosario, soy ginecobstetra de la Universidad del Rosario, soy especialista en medicina crítica y cuidado intensivo de la Fundación Universitaria Sanitas. Tengo una maestría en salud pública y soy doctora en bioética. Soy intensivista de clínicas Colsanitas y tengo la buena suerte de ser la coordinadora de este comité de humanización de la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo. Hoy vamos a compartirles esta publicación que es el algoritmo Crisis 123, que con el doctor John Camilo García, que sigue después de mí, tuvimos la fortuna de publicar este año, y es una propuesta nueva para incluir una serie de situaciones que pueden presentarse cuando brindamos malas noticias. Entonces sabemos que este es un tema difícil y que el camino de dar información negativa y de comunicar malas noticias es difícil, y que si uno pudiera evadirlo y pasar por el ladito, lo haría en muchas circunstancias. Y lo primero es definir qué es una mala noticia, y es aquella información que va a alterar de manera significativa y desfavorable todas las expectativas que una persona tiene frente a su situación personal, su identidad o las proyecciones que ha construido para el futuro. Y en particular, una mala noticia en salud genera para la persona que la recibe o sus familiares incertidumbre, angustia, temor, y
pone un reto muy importante que es la capacidad de mirar al frente y enfrentarse a lo que se avecina. Y aparecen una serie de estrategias de afrontamiento que implican e impactan en la toma de decisiones. Esta es la publicación, los invitamos a que la lean en la revista de la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo, que es el Acta Colombiana de Cuidado Intensivo, y vamos entonces a conocer un poco más por qué se construye un algoritmo y por qué de los algoritmos previos que podemos ver nuevo. Lo primero es que para nosotros como personal de salud y en particular para los médicos puede haber una aversión a comunicar esas malas noticias, es decir, que sea algo que no nos guste y que no tengamos fortaleza. Y en particular en cuidado intensivo se ha descrito en la literatura desde los años 70 una aversión a comunicar esas malas noticias, precisamente para evitar ser el pájaro de mal agüero. Y este es como un concepto que se llama el MOM, que es el silencio sobre mensajes no deseados, o MOM about undesirable message, que es como tratar de no ser esa persona que va a dar ese mensaje que puede ser tomado para la familia como una estocada final. Y lo que se genera es una reticencia a que demos información o de que en ese momento la persona que está recibiendo la información nos genere una serie de emociones que nos contagien de esas reacciones emocionales relacionadas con lo que esa información está generando en el otro. Entonces, uno quisiera que esa persona a quien le está brindando una información negativa sobre su salud o el pronóstico de un familiar lo tomara mejor, pero realmente muchas veces pueden ser reacciones explosivas, variables, que no nos permitan como empatizar en ese momento y nos preocupa quedarnos enganchados en esas situaciones. Esto ha sido descrito, como les digo, desde finales de los 70, pero lo que cada uno necesita pues es muy variable, porque el personal de salud necesita habilidades blandas y a veces no nacimos con ellas ni nos entrenaron con ellas. Necesitamos no agotarnos y reducir el riesgo de burnout, porque brindar noticias difíciles genera un agotamiento mental y espiritual que todos hemos tenido. Y además puede llegar un momento en que perdamos esa capacidad de empatía y el riesgo tan importante de que se nos fatigue la compasión, que es uno de los riesgos más importantes del personal de cuidado crítico. Entonces, nosotros necesitando esto, tenemos que buscar una manera de ejercer una comunicación efectiva y compasiva para que esta persona y esta familia que está en ese proceso de salud de enfermedad pueda comprender lo que está pasando, aceptarlo y tener y mantener la confianza en el equipo de salud. Todo esto es lo que necesitamos para que se pueda brindar ese proceso apropiado de brindar la información y las malas noticias en una condición de salud. Entonces, sabemos que la mala comunicación tiene problemas como una evaluación y un tratamiento subóptimo de los síntomas del paciente, unas expectativas no satisfechas de paciente y familia, una pérdida de la autonomía del paciente, deseos no satisfechos al final de la vida, como acabamos de hablar, y angustia del clínico, porque todos hemos tenido esas situaciones en que ninguno de nosotros quiere dar información o que el del turno de la tarde llega y dice, usted ya le dio información, ay, menos mal, porque hay situaciones más difíciles que otras y hay dos cosas que definitivamente nos preocupan y es el riesgo médico legal y el riesgo reputacional. Yo creo que ninguno de nosotros quiere salir en TikTok y que alguien diga, no, es que esta doctora me dijo que mi papá iba a fallecer y que iba a quedar muy mal y mírenlo cómo está perfecto y la doctora se llama fulanita de tal y trabaja en esta clínica. Estas cosas de verdad nos angustian y nos preocupan. Entonces, para esta publicación, básicamente se hizo una búsqueda de la literatura, aquí está el diagrama de flujo para la selección de artículos, y de los estudios finalmente incluidos, que fueron 17, vamos a ver por qué sale el algoritmo Crisis 1, 2, 3. El primer concepto es que la enfermedad crítica y la enfermedad grave y la cercanía a la muerte o la muerte pone a prueba todo lo que nosotros creemos. Una mala noticia, una tragedia familiar, personal, una enfermedad, una estancia en cuidado crítico, pone a prueba nuestra versión de nosotros mismos, si somos serenos o no serenos, la manera en que confiamos o no confiamos, si somos difíciles o no, puede sacar incluso lo peor de nuestras emociones. Entonces,
Esto es muy importante porque cuando nos ponemos en los zapatos del otro, vemos que a veces reacciones que tiene la persona contra nosotros, ese familiar que está enojado cuando le damos el informe, es realmente su manera de manejar esa emoción. Y el punto es que no sabemos gestionar emociones y no es de solo quien recibe la noticia, que es el paciente o el familiar, sino de los que la estamos brindando. Entonces, por ejemplo, hay personas que cuando el familiar nos controvierte, generamos como pérdida de la empatía, bloqueo, de pronto nos cerramos y le decimos, pues esto es lo que es y punto. Otras personas que se sienten de pronto con sentimientos de minusvalía, inseguridad, cuando hay, por ejemplo, una actitud patriarcal o condescendiente del familiar hacia los que le estamos brindando la información. Entonces, realmente sí se nos generan emociones cuando damos una noticia negativa y también, por supuesto, cuando la reciben. Y uno de los peligros es que se vuelva el médico el notificador. Otro de los conceptos que más se ha utilizado en el mundo, aparte del MOM, es el de going through the emotion. ¿Esto qué es? Algunos profesionales suelen salirse de las emociones, es decir, cuando tienen que brindar una noticia sobre un pronóstico adverso, una condición o un fallecimiento o una enfermedad crítica de mal pronóstico, prefieren poner las emociones acá y netamente cumplir con un trámite administrativo de brindar información numérica y médica. Este trámite de la información, poniendo esa distancia emocional, con pérdida de la sinceridad y la empatía, hace que el personal de salud se vuelva un notificador que comunica un fallecimiento o una enfermedad y el procedimiento se vuelve muy mecánico y forzado, genera problemas con el duelo de la familia y la razón principal es que algunos se ponen o nos ponemos una coraza para evitar sentir o expresar esa sensibilidad o conexión humana, en particular cuando todos sabemos que vamos a enfrentar situaciones similares. Entonces, esto es parte de lo que deberíamos evitar. Y el primer punto es que dar malas noticias es diferente a cualquier otro tipo de comunicación clínica, porque la manera en que nosotros transmitamos esa información va a tener un impacto y se relaciona con la satisfacción de paciente y familia, con la adherencia al tratamiento y con estrategias de afrontamiento y ajuste psicológico que a veces nos afectan y nos alteran. Aquí obviamente estamos todos de manera virtual, pero quiero que levanten las manos quienes alguna vez han tenido que brindar información a una persona que controvierte y debate y que todo el tiempo no está explicando y no, pero es que en Google y por qué no le hicieron esto y yo leí que le pueden hacer tal procedimiento y hay que hacerle resonancia diaria y etcétera. Y es muy difícil porque uno dice no, no necesita por la resonancia y esta parte y gracias a los que levantaron la mano es frecuente. O sea, realmente esto a muchos de nosotros nos ha pasado. Y entonces el mundo tenía una serie de protocolos de información que eran muy famosos. Uno de los más antiguos es el protocolo SPIKES, que tiene ya 25 años y que traduce Setting, Perception, Invitation, Knowledge, Emotion, Strategy y Summary. Y es muy importante y ha sido tal vez el protocolo mundial más importante en dar malas noticias, en el cual la S de Setting se refiere a tener como un ambiente adecuado, un momento de privacidad y sin interrupciones. La P de Perception implica explorar lo que la persona y la familia entiende de la situación. La I de Invitation es pedir un permiso para compartir la información y respetar cuánto desean saber. Uno cree que de pronto la familia quiere saber todo y resulta que no. Hace poco un adulto mayor de una paciente muy grave, yo le explicaba, el señor era súper amable, yo sentía que le gustaba que yo fuera a darle la información y un día me agarró así el brazo y me dijo, doctora, ¿sabe qué? Si no es algo positivo, no me diga. Prefiero que no me diga nada. Y la señora estaba muy malita. ¿Cómo será que había días que yo iba a decir? Pues está tolerando la nutrición enteral y llevamos 4 horas sin fiebre, porque no tenía nada más positivo que decirle. Pero él pedía específicamente que la información que se le transmitiera a él fuera positiva. Que él sabía lo grave que estaba, que él sabía que podía fallecer, pero que por favor no le volviéramos a dar esa información. Y a mí no se me hubiera ocurrido que eso pasara. Y hay personas que no quieren saber y hay que respetar que no todos quieran saber. La N de knowledge es ese momento de dar la información de manera clara y honesta con términos muy comprensibles. Invitación al lenguaje plano, a evitar los números, a menos que esos números nos ayuden muchísimo, como explicarle a alguien que tiene 99% de probabilidades de fallecer en las próximas 24 horas. Eso puede ayudar, pero explicar que tiene un apache, un sofá, que la acidemia puede no ayudar y confundir a las personas.
La E de las emociones es reconocer y validar las reacciones emocionales, incluso cuando no son positivas, mostrando empatía y ofreciendo apoyo. Y el S, que es estrategia y resumen, es estar resumiendo lo discutido, responder preguntas y ver los próximos pasos. Es decir, después de ese periodo de dar la información, parar y decir, bueno, en resumen, doña Luisa tiene una falla cardíaca, el corazón está muy débil, requiere un medicamento para que lata más fuerte, diuréticos, una maquinita de respirar y el propósito y el plan es este. Al final volver a hacer ese resumen, ya les explico por qué. Y el otro, que es más reciente, publicado en el 2023, es el algoritmo NORS, que significa Name, Understand, Respect, Support y Explore. Y el name o naming es identificar y verbalizar esas emociones que vemos en paciente o familiar, permitiendo validarlas y reconocerlas. La U de entendimiento, understanding, es demostrar que yo comprendo genuinamente lo que esa persona está sintiendo, siendo empático y compasivo. R de respeto, que es reconocer la manera en que el individuo enfrenta la situación, darle valor a su coraje y valentía, fortaleciendo dignidad. El S supporting, que es dar un apoyo explícito y asegurarles que no van a estar solos en el proceso. Esto es súper valioso, que estamos ahí. La E de explorar son unas preguntas finales sobre preocupaciones y dudas adicionales y un espacio para volver a ser contactados. Esta estrategia es muy bonita, pero es más como la parte de acompañamiento emocional, pero no nos da como una directriz clara de cómo brindar la noticia. Y resulta que sabemos que la información en UCI tiene tres cosas graves. Uno, que suele causar dolor y sufrimiento. Lo segundo, no es un hecho, sino que es un proceso y que habrá días más fáciles y días más difíciles y días frustrantes cuando brindamos información. Y además las familias tienen un sesgo de memoria emocional. De lo que le estamos informando, 2/3 no se van a acordar, en particular cuando son sucesos súbitos y traumáticos y piden que les repitamos de manera repetitiva varias veces qué fue lo que pasó o qué está pasando. Entonces, reconociendo esta crisis, es que proponemos entonces nosotros el algoritmo crisis. Crisis viene del griego crisis, que significa juicio o decisión, y del verbo krinein, que significa separar o decidir, es decir, es ese punto de quiebre o ese punto o intersección de decisiones. Y una crisis es una ruptura que requiere ser reevaluada, examinada y comprendida, y es un punto decisivo en un momento de enfermedad o un estado de la vida que definitivamente no va a ser la misma. Y es ese punto en que sabemos que se va a producir un cambio para bien o para mal, pero que va a ser una profunda crisis en nuestra existencia. Entonces, en nuestra publicación, la propuesta del algoritmo Crisis 123 reconoce, pues básicamente es un algoritmo, cada letra significa una de las palabras y tiene 3 dominios. Y esos dominios son importantes porque hay muchas cosas que el algoritmo Spike o el algoritmo Norse no explica. ¿Qué pasa si yo le tengo miedo a la persona a la que le estoy dando la información? ¿Qué pasa si esa persona está violenta? Entonces, lo que se hace a través de los 17 artículos elegidos es encontrar y para diseñar esas palabras que se quedaron en el algoritmo crisis, es que existen una serie de noticias o hechos, unas consecuencias, unas emociones y unas conclusiones. Y se ve que definitivamente las personas necesitan una narración de los hechos desde una perspectiva multicultural, interseccionalidad, el lenguaje muy plano, conocer sus expectativas y conocimiento, ver las consecuencias de una situación, qué emociones van saliendo y qué es lo que va proponiendo la literatura, que son estrategias de afrontamiento. Entonces, por ejemplo, tanto en UCI como en emergencias, vemos que, por ejemplo, la empatía, el miedo a la incertidumbre, cómo la tecnología puede apoyar, cómo no es solo calmar a la persona que recibe la información, todo este proceso, entender las barreras, las dificultades, es lo que nos lleva a proponer el algoritmo crisis. Y aquí les pongo varias preguntas. ¿Ustedes alguna vez han tenido que brindar información a una familia o a una persona violenta? ¿Alguna vez ustedes han tenido que brindar esa información tan terriblemente triste que le afecta profundamente dar esa información? Que uno siente que no puede de la angustia.
¿Alguna vez ha tenido que brindar esa información sobre un pronóstico incierto que no sabemos qué vaya a pasar y que puede ser que el paciente quede muy mal o se muera o despierte en 6 meses? Y esa incertidumbre que suele ser muy doloroso para las familias. ¿Han tenido que brindar información sobre un hecho agudo y un hecho en particular muy traumático? Entonces, vamos a conocer cómo podemos poner en práctica el algoritmo crisis. Entonces, el primer dominio, que es el de las habilidades técnicas, es lo que nosotros deberíamos saber, practicar y con nuestros equipos de trabajo mejorar. Y es la C de comunicación, el lograr una comunicación que sea efectiva y asertiva. A veces yo me he dado cuenta que hablo mucho, entonces de pronto debo ser un poco más concreta en algunas ideas. La R, resumen y razones. Uno tiene que todas las informaciones, así el paciente lleve 10 días, volver a resumir. Recuerden que don Luis está acá por un accidente cerebrovascular, que tuvo un trombo grande que ocupa la mitad del cerebro, que por eso él no respira solo y nos tocó hacerle la traqueostomía y esta traqueostomía hoy tiene una infección y nos tocó hacer esto y esto. ¿Por qué? Porque esto hay que repetirlo para que la persona siempre esté conectada con el evento o el suceso. La I de información es que demos esa información específica, concreta y relevante. La S del suceso, en particular cuando son sucesos traumáticos o súbitos, hay que hacer mucho énfasis porque nosotros vemos que un paciente que está politraumatizado, que perdió 5 litros de sangre, que se le hizo una cirugía de control de daños, pues está muy mal y su pronóstico es reservado, pero la familia necesita saber que a él se le rompió el hígado, se le rompió el vaso, le tuvieron que quitar un riñón, que sigue perdiendo sangre. Esto es muy importante. Cuando son enfermedades para las que no estábamos preparados o condiciones agudas, ese curso inesperado es muy importante porque las reacciones de ajuste emocional son peores para los familiares y validar y utilizar estrategias de simulación entre nosotros y todo lo que hay en escenarios de simulación clínica. El segundo punto o el segundo dominio es ya como el proceso de la noticia, más o menos lo que proponía el algoritmo de Spikes, donde la C es el contenido. Siempre hay que explorar qué saben y qué porcentaje de la información comprendieron bien. La R es el riesgo y acá en Colombia este punto para nosotros sí es muy importante y para todos los que están de Latinoamérica. Esos riesgos relacionados con la noticia, que pida salida voluntaria, que sea violento, que pierda confianza con el equipo de salud, que se pierda la adherencia al tratamiento, el riesgo médico legal y reputacional, porque esto a nosotros nos impacta. El impacto para el receptor. La S de serenidad es conocer qué opciones tendríamos en nuestra institución para mantener la serenidad cuando hay reacciones de afrontamiento, porque uno quisiera decirle, ¿quiere un vasito de agua? O que alguien nos traiga un vasito de agua, o que alguien lo acompañe a poner una silla. Hay muchas cosas sutiles que pueden ayudar. La I de introducción, esta es muy importante, es que las malas noticias la mayoría de las veces requieren técnica de bola de nieve, es decir, yo voy empeorando poco a poco la situación como una bola de nieve. Entonces, el señor Luis fue llevado a cirugía, como ustedes saben, la cirugía tuvo una complicación y sucedió un sangrado y ese sangrado llevó a que tuviera una acidosis y un choque y terminó en falla renal y falla orgánica múltiple y no coagula y se ide, pero obviamente en un término muy plano, pero es importante que quede como esa cascada de acontecimientos, porque si yo llego al, están fallando todos los órganos, el familiar queda como, ¿por qué? Entonces, esa técnica de volar. Y muy importante los periodos de silencio y de la escucha atenta y silenciosa. Esto es bien importante, en particular cuando hay reacciones violentas. Ahora, el tercer dominio, que es más validado hacia las emociones, es muy parecido al NORS, a lo que el NORS reflexiona, es la importancia de transmitir 3 valores: compasión, empatía y respeto, que debemos transmitírselo a la persona que brindamos la mala noticia, pero respetamos la reacción que tenga y la respuesta que tenga, porque cualquiera de nosotros puede ser víctima de la ira profunda, del llanto profundo, de no creer, de preguntar 500 veces. A cualquiera de nosotros y los que hemos recibido noticias difíciles sabemos que uno pierde completamente el norte. El otro punto es la incertidumbre sobre lo que va a ser mi familia, el futuro que viene. Y aquí es la parte de la sensibilidad. La mayoría de los estudios muestran que cuando el médico es notificador, es como esa persona que considera ese notificado del pronóstico, eso
en la manera de la transmisión de la información afecta mucho a las familias. Sienten que ese médico distante, lejano, condescendiente les dio el mal pronóstico y no los acompañó. Recordar que esa persona no es un número, no es una estadística, es el amor de alguien, es el familiar de alguien. Recordar que cuando hay pérdida y duelo eso es irreparable. Y por último, lo que nos trae acá es el sentido, ese propósito, eso intangible del acto médico, lo que es inmaterial, lo que es dar la mano, acompañar un momento durante ese periodo de sufrimiento humano, que es para eso que estamos acá. Entonces, con base en estos tres valores, y en particular recomendamos mucho el debriefing, el diffusing y las estrategias de simulación, por ejemplo, las cámaras de Gesell, estas estrategias ayudan mucho a mejorar la forma en que damos noticias. Para cerrar, vamos a dejarlos con un caso. Este caso es Juan. Juan es un muchacho de 20 años que tiene un politraumatismo con un accidente de tránsito y que ingresa a una unidad de cuidado intensivo a las 11 de la noche. En el posoperatorio inmediato, una cirugía de control de daños, sin familia y al parecer sin celular. Sabemos que iba en una moto, tuvo un politraumatismo y no sabemos más. Con respecto a Juan, ya después, sabiendo un poco más de su contexto, es un estudiante de cuarto semestre de veterinaria, tiene una novia hace 2 años, vive con papás muy jóvenes de 40 y 38 años y tiene 2 gemelitas hermanas de 13 años y él iba manejando una moto posterior a un partido de fútbol a las 7 de la noche. Sale del partido de fútbol y tiene un accidente mayor y es llevado a cirugía de control de daño durante 3 horas. El celular no se sabe dónde quedó en el accidente, no tenemos mayores datos, sabemos pues su nombre y su cédula, no hay teléfonos. Y pues nada, él a las 11 de la noche ingresa a la UCI inestable con noradrenalina, vasopresina, adrenalina, politransfundido, anúrico y en una condición muy inestable. Muy difícil de sostener durante esa madrugada, porque no pudieron parar un segundo, y a las 2 de la mañana dilata pupilas súbitamente y hace un paro cardíaco en actividad eléctrica sin pulso, hace 3 paradas cardíacas, una de 5 minutos, 15 minutos, 20 minutos, y fallece a las 3 de la mañana. Los familiares llegan a las 3:30 am y ellos no saben nada, y a usted le toca darle la noticia. Ahora, ¿qué pasa cuando usted da la noticia? La mamá hace un llanto extremo, grita, se tira al piso, grita como nadie ha oído gritar a nadie, no lo cree y grita repetitivamente, me lo mataron, ustedes me lo mataron, ustedes no hicieron nada. Y dado que es un paciente lleno de tutores, todos sabemos cómo se ven estos pacientes, lo desbarataron y grita esto y no para de gritar. Mientras tanto, el padre, un hombre de 40 años, aprieta dientes y puños, repite las preguntas, ¿qué pasó? ¿Qué le hicieron? ¿Qué pasó? Solicita la historia clínica, copia la historia clínica, pide la secuencia exacta de eventos y repite inquisitivamente que le cuenten cómo pasó, qué pasó, que le cuenten exactamente a qué hora se entró, porque está desconfiado, está violento y desconfiado. Culpa al personal, se ve violento y golpea una pared. Esa es la familia de Juan, de 20 años, a quien nosotros conocimos en la UCI 12, 1, 2 de la mañana y fallece a las 3 de la mañana. 4 horas. Nosotros lo conocemos. Pero recuerden que es un niño, o sea, es su muchacho, es su hijo y viene lo peor que le puede pasar a uno, que es que lo lleven a medicina legal. Imagínese usted lo que es estar dormido en su casa y que le suene el teléfono a las 2 de la mañana, que su hijo está en una clínica y que está muy grave. Y uno despertarse y llegar a ver que le informe a un intensivista que su familiar, su hijo, su muchacho de 20 años acaba de fallecer y estuvo vivo 4 horas en una UCI. Imagínense lo que es esa llamada. Entonces, dentro del algoritmo crisis, lo que nosotros proponemos es que uno dé énfasis a las cosas que pueden ser más difíciles en ese momento de afrontamiento. Lo primero es brindarles todo el resumen y razones que expliquen por qué tenemos este fallecimiento súbito y trágico, porque es que no hay un espacio, un tiempo para que los familiares asimilen ese proceso de fin de vida. A todos nos da mucha tragedia y mucha tristeza el cáncer o algunas enfermedades degenerativas, pero le dan un espacio emocional a paciente y a familia para hacer un duelo anticipatorio, que puede ser más difícil o mejor trabajado, no, pero permite por lo menos saber que la posibilidad de que esa persona muera está. En
cambio, cuando es súbito, trágico, ustedes no saben lo que se siente. Entonces, esto hace que la persona repite, pregunte, pregunte. Y acá recuerden que este suceso en particular, que es inesperado, rompe completamente la vida de esa familia. Por otra parte, en el segundo dominio, aquí nos interesa mucho la parte del contenido. En particular, cuando ellos llegan que lo quieren ver, es importante llevarlos aparte, prepararlos para lo que van a ver e ir dando la información en bola de nieve. Juan fue traído en una ambulancia por un muy grave accidente en moto a las 7 de la noche. Llegó con ruptura del hígado, con ruptura del vaso, sangrado por todas partes, los bracitos partidos, las piernitas partidas. Lo entraron de inmediato a cirugía. La cirugía duró 3 horas, le pusieron 10 bolsas de sangre, 10 bolsas de plasma para que coagulara, le operaron el hígado, le pusieron tutores metálicos para tratar de sostener los huesos y repita cuantas veces sea necesario. Nos llega la UCI muy grave, sin tensión, sigue sangrando, no responde, le subimos los medicamentos, le pusimos más sangre, no hay cómo controlar el sangrado y fallece. Y le hicimos 3 paros, sale el primer paro. Esto es muy importante y repita cuantas veces sea necesario. Recuerden la bola de nieve. El riesgo, aquí hay una cosa muy importante, el riesgo de nuestra seguridad. Esta información debe darse acompañada, muy importante, por eso tiene que haber más personas ahí, el celador muy cerca, alguien de enfermería, hasta ahora de pronto hay instituciones que tienen trabajo social o atención al usuario de noche. Y aquí, para lograr inducir serenidad a esta persona violenta y a esta mamá en esta crisis, la única estrategia es el silencio respetuoso para ese duelo o esas severas reacciones de ajuste emocional hasta el personal. Es la única manera de inducir serenidad. El cálmese, el pero hicimos todo, el chocar tampoco. Entonces, esto es bien importante. Y desde el punto de vista de las emociones, la parte del respeto, la compasión y la empatía es que la contención emocional reconoce la individualidad de la reacción. Es decir, yo respeto la ira de ese papá y respeto el llanto extremo de esa mamá, lo respeto. Y esa respuesta ante el miedo, el duelo y la pérdida. Y recuerden que acá el ítem más importante para esta familia es que esto es irreparable, que si bien para usted le garantizo que fue el peor turno de su vida, para esa familia será el peor día de su vida. Entonces es ahí donde uno tiene que poder lograr no engancharse, no discutir, porque claro, cuando ellos empiezan, pero ustedes no lo hicieron, pero lo dejaron morir, porque esa es la reacción de ajuste de muchas personas y luego al otro día van y piden disculpas y uno dice, pero acá, ¿qué pasó? Recuerden que la reacción emocional es individual. Y aquí nosotros y usted, y esto es una cosa muy importante, usted tiene derecho a estar exhausto, a estar triste, a estar dolido, a estar enojado, a estar frustrado, decepcionado en su profesión. Yo creo que todos salimos de esos turnos como sintiendo que nada vale la pena y que todos los esfuerzos fueron en vano. Y en particular hay que validar la emoción de sentirse desamparado. Y al aceptar que yo tengo derecho al salir de ese turno sintiéndome así y que mi equipo se sienta así, voy a estar mejor, porque el problema es que solemos no pensar que estamos así. Aquí que es importante, en este turno recuerden que son las 3 de la mañana y hay que hacer epicrisis, hay que hacer el egreso, viene medicina legal, hay que llamar a Quincy, no se puede hacer certificado, o sea, está adicional a eso está uno abrumado y tiene 9 pacientes más, entonces solicite ayuda, muy importante. En ese turno, desde que acabe el turno, ¿qué tipo de ayuda hay que pedir? Con enfermería, con la jefe y la auxiliar, ellas a veces pueden sencillamente llame a Quincy, péguese hasta el teléfono, averigüe en fiscalía, lo que toque hacer administrativo. Lo que nos puedan ayudar. Jefe, siéntese, haga la lista de los momentos del paro y cuando la tenga lista, por favor me la pasa para yo hacer mi nota porque estoy muy estresado. Y uno tiene que poder hacer eso y pedir ayuda. Recuerden que la mayoría de hospitales llega a psicología a las 7 de la mañana y uno debe tratar de darle largas a hacer familia esas horas, no como ya vienen a recoger el cadáver, no. Darle largas hasta que podamos apoyarlos en esas primeras horas. Trabajo social suele llegar a las 7 de la mañana. Recuerden que el grupo de seguridad en los hospitales está 24/7, pero tenemos que entrenarlos mejor y deben estar involucrados en una contención emocional y empática, diferente a no agarrarlos, señores, acá se salen. Los médicos de piso podemos pedir apoyo como apoyo administrativo, ayúdeme con el epicrisis y el resumen. Y
con los colegas en el chat del grupo. Uno puede escribir a las 5 de la mañana, por favor lleguen temprano, hemos tenido el peor turno, una tragedia con un muchacho, una familia violenta, por favor alguien llegue temprano a apoyarnos en lo administrativo. Lo mismo al jefe de servicio, que uno sabe que a las 6 de la mañana ya está despierto y te puede apoyar en algo administrativo o papeles. De la misma manera, ayude también a su equipo. Hay que tener estrategias de defusing y debriefing de estos casos. Y es muy importante en algún momento reconocer que todas nos sentimos mal o todos nos sentimos mal y que estamos juntos en eso. Porque esos casos traumáticos, uno siente que pudo haber hecho esto mejor, que pudo haber pedido más sangre, que pudo haberle puesto más tranexámico, presionar más al cirujano, llamar al ortopedista, no sé, alguna cosa. Y entonces se viene también la segunda víctima y la sensación de culpa, empeorada por lo que nos hace sentir el receptor de la información. Por último, recuerden que en la salud pues tenemos que brindar equidad, pero desde un enfoque diferencial, porque las necesidades de todos son únicas. Y aquí viene el reto más crítico, es el tiempo. Y como tenemos poco tiempo, viene otro turno, yo me tengo que ir a otro trabajo. Ahí es donde, para que estas cosas pasen, necesitamos un apoyo institucional en lograr una UCI con H, una UCI humanizada. Por último, y para llevar a casa, pues el gran mensaje es que esto parece difícil, pero realmente en humanización en cuidado intensivo, la noticia es que siempre lo podemos hacer un poquito mejor y que estamos acá porque queremos hacer las cosas un poquitico mejor. Quedamos también todos atentos a preguntas, pero vamos a seguir con mi colega, que es John Camilo García, que espero que ya esté acá prendiendo su cámara. John Camilo, que es coautor del artículo que les acabo de Camila, mostrar venga para de tomar el crisis agua. de crisis en la UCI. Entonces les voy a presentar a John Camilo. John Camilo es enfermero y él es enfermero profesional, es máster tiene un magíster, es candidato a doctor en bioética también en la Universidad del Bosque, es profesor de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Antioquia y del Grupo de Investigación Salud Familiar y Comunitaria de la Uniremington. Entonces, John Camilo nos va a compartir la evidencia científica que hay frente a las barreras para una unidad de cuidado intensivo humanizada. Sigue, por favor, John. Listo. Muchas gracias, Lili. Bueno, muchas gracias también a la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo por la invitación. Tal como lo dijo, vamos a hablar hoy sobre la evidencia. ¿Qué dice la evidencia sobre las barreras para la humanización en cuidados intensivos? Es la agenda que propongo para el día de hoy. Entonces, primero vamos a hablar un poquito del contexto de la investigación sobre humanización en cuidados intensivos y cuidados críticos, algunas experiencias que tenemos al respecto. La metodología para la preparación de esta ponencia fue una Scoping Review. Hablaremos cómo la realizamos y los resultados los agrupamos en tres categorías grandes: las barreras a nivel macro o, digamos, de la sociedad en general y de los sistemas de salud, las barreras organizacionales o a nivel meso, y las barreras de las personas o las microbarreras para humanizar los cuidados intensivos. Finalmente, conclusiones y un espacio final para preguntas. Entonces, ¿qué tenemos de antecedentes o el contexto? Ya desde principios del siglo XX se habla de la racionalidad instrumental en salud, que desde la filosofía tiene corrientes importantes del pragmatismo y utilitarismo, y es que todo el tema de costo-eficiencia ha permeado todos los sistemas sanitarios, y eso tiene un sustento filosófico bien interesante. Hoy se habla de costo-efectividad, costo-eficiencia, utilidad, indicadores, lo que no se mide no existe. Digamos, toda esa mirada racionalista de la salud ha permeado no solamente la educación, sino la atención sanitaria, y eso tiene también unas dicotomías problemáticas, es decir, clasificamos todo el tiempo en diadas y a veces no solamente el mundo es a escala de blanco y negro, sino que también pueden tener unos grises interesantes. Es la dicotomía sano-enfermo, normal-anormal, costo-efectivo, riesgo-beneficio, hombre-mujer, por supuesto, conocimiento verdadero, conocimiento falso. Eso genera problemas a la hora de tomar decisiones, y podríamos decir que estamos en una corriente cientificista en el ámbito de la salud, lo que no está basado en la evidencia, valga la redundancia de la presentación, digamos, no tiene valor para el gremio médico, para el gremio académico en salud. Eso es interesante porque también hoy se habla de unos saberes emergentes, de revalidación o de saberes situados de las comunidades y de los pacientes, es que finalmente entran en tensión contra esta otra mirada de la ciencia. Hoy también se habla de tecnocracia o tecnolatría, una mirada excesiva del poder tecnológico, si bien es necesaria,
la tecnología y por supuesto que en cuidados críticos es más que necesaria, reducir el cuidado crítico a la tecnología o a la técnica. Entonces, digamos, ese es el contexto. Eh, Algunas causas que se han descrito en la literatura sobre por qué se habla tanto de humanización y deshumanización en cuidados críticos. Se habla de estandarización de los cuidados en la medida en que todos tratamos de hacer las cosas de la misma manera, con un protocolo rígidos y en una misma sintonía. A veces nos perdemos de las contingencias o de esas cosas que emergen en la relación con el paciente. Entonces, lamentablemente los pacientes no se pueden estandarizar. Es decir, podemos estandarizar la práctica, las guías, los protocolos, pero los pacientes, por más que queremos, no los podemos estandarizar. Hay una fragmentación marcada del trabajo y eso es de tiempo atrás. En esa fragmentación del trabajo hay una hiperespecialización de los saberes y eso hace que algunas personas se desvinculen de unos saberes generales o básicos, como las relaciones, las ciencias humanas. Ahora hablamos de malas noticias, entonces hay un desinterés por esas otras cosas que no hacen parte de mi campo epistémico, mi campo del conocimiento. Hay una desindividuación de los sujetos, es decir, nos cuesta tomar a veces decisiones con responsabilidad, es decir, hacernos cargo, por ejemplo, de no seguir una guía o un protocolo porque el paciente tal vez no encajaba en la guía. Hay una supremacía todavía del conocimiento médico sobre esos otros tipos de conocimientos o creencias de los pacientes y eso hace que caigamos en formas de paternalismo. Es el personal de salud el que tiene la razón y el que tiene la capacidad de decidir y en esa mirada superior, profesional salud-paciente, se suelen generar prácticas que llamamos prácticas deshumanizantes y una relación, digamos, totalmente disímil o inequitativa o de poder entre médico y paciente. Antecedentes del problema, entonces, a nivel funcional, mecanización, estandarización, de cómo funcionan los procesos y las personas al interior de una unidad de cuidados intensivos. Se pueden alterar también por fenómenos como fatiga por compasión y angustia moral. Y no funcionales, los podríamos agrupar en la desindividuación, la pérdida de agencia de los pacientes, el exceso de paternalismo en el personal de salud y las relaciones excesivamente jerárquicas. Consecuencias de unas unidades de cuidados intensivos deshumanizadas: aumento del síndrome de post-UCI o post-cuidados intensivos, aumento de ansiedad y depresión, apatía en el personal de salud, mayor incidencia de eventos adversos, sobrecostos en la atención, mayor acciones legales. Hay un estudio muy interesante que dice que cuando el paciente se siente bien atendido, aunque el personal se equivoque, no se generan acciones legales porque hay una buena relación terapéutica. Incluso cuando el personal no se equivoca y hay una mala relación terapéutica, el paciente se suele quejar y las principales quejas ante los tribunales de ética en Colombia suelen ser por problemas en la relación profesional-paciente. Y las consecuencias también pueden ser burnout y sobrecarga del cuidador cuando hay familias que presencian estos eventos. ¿Cómo está la investigación sobre humanización en cuidados intensivos? Estos son datos sacados de Scopus de la semana pasada. Podemos ver que hay una creciente, digamos un pico creciente de investigar sobre humanización en cuidados intensivos, con un pico importante en pandemia. Acá está la rayita de la pandemia. Pero finalmente a 2024 en esta base de datos habían 20 artículos. A 2025 ya se habían publicado 3, pero si lo comparamos con otros temas, más o menos el discurso de humanización es congruente o de la misma época que la tecnología y cuidados intensivos. Podemos mirar la diferencia tan abismal que hay entre la evidencia entre tecnología y cuidados intensivos versus humanización y cuidados intensivos. Para el año pasado cerramos con 1.109 artículos publicados con estas palabras claves y para la semana pasada teníamos 183 artículos publicados sobre tecnología y cuidados intensivos. ¿Qué denota esto? Pues por supuesto que hay mayor interés en unos temas que en otros. Entonces, la humanización, si bien es creciente la investigación, aún no es lo suficiente comparado con otros temas emergentes. ¿Dónde investigamos sobre humanización en cuidados intensivos? En Latinoamérica, el país que más investiga en este tópico es Brasil, y en otros territorios, España, Italia, Colombia, aparece en el radar.
y finalmente Estados Unidos, Reino Unido, Portugal, Canadá, Chile y Ecuador. Interesante también la georreferenciación de los artículos. Digamos que esto es con datos del primer autor o de la institución que patrocina los artículos. Los tipos de publicaciones sobre humanización y cuidados intensivos, las más abundantes son los artículos originales, con un 76.9%. Estos gráficos son sacados desde 1960 hasta 2025. Y muy interesante, las áreas que más investigan en humanización y salud son medicina y enfermería con una proporción realmente similar, 40% medicina, 37.6% enfermería. Y el resto son todas las otras áreas interdisciplinares que marcan en Scopus como otras áreas multidisciplinares y misceláneas. Algunos trabajos al respecto, hemos ya investigado sobre cómo las unidades de cuidado intensivo a veces no parecen cuidado intensivo, sino una unidad de vigilancia intensiva en la que se desvirtúa justamente esa palabra tan bonita que es el cuidado. Hemos descrito también con otros autores, el profesor Aníbal, el profesor Oscar Bedoya, sobre cómo la técnica per se no es lo que deshumaniza el cuidado, sino que hay otros factores más allá de la técnica o el uso excesivo de tecnología. Aunque la técnica y la tecnología no son neutrales, no ese es el problema. Hemos también abordado el tema de las condiciones laborales, especialmente en pandemia. Y finalmente, el problema conceptual, que sobre esto andaremos un poquito más adelante. Bueno, entonces la metodología para este trabajo, esta revisión de alcance, puede utilizar términos, palabras clave, en este caso humanización y cuidados intensivos. Se utilizó una restricción de 2015 a 2025 y se añadió para refinar la búsqueda el término barreras de humanización. Todos estos términos se combinaron con diferentes términos booleanos, and y or, y en los idiomas español, inglés y portugués. Se buscó en las bases de datos PubMed, Scopus, Sage y Embase. Y estas fueron las ecuaciones de búsqueda, bueno, algunas de las ecuaciones de búsqueda con los filtros que se aplicaron en cada una de las bases de datos, por si hay interés de replicarlas. Se construyó un algoritmo con los estudios que se fueron seleccionando. Inicialmente se seleccionaron 473 artículos y se empezaron a hacer filtros por cada una de las bases de datos. Finalmente en Embase y Sage casi todos los artículos están duplicados en las otras bases de datos, por tanto finalmente no se incluyeron. En total se incluyeron 2 estudios y la síntesis de los resultados la vamos a mostrar a continuación. Entonces, la gran mayoría de estudios eran recientes, 2024, 2022. Casi todos los estudios eran cualitativos y se incluyeron estudios tipo revisión, sobre todo revisiones narrativas o consenso de expertos. Los países fueron, digamos, de todas las latitudes del mundo. Llama la atención que hay una concentración nuevamente en España. Hay varios artículos de España. Y los resultados de esta revisión se agruparon en las categorías temáticas que mencionamos al inicio. Entonces, ¿cómo se agruparon los resultados? ¿Cuáles son las barreras? ¿Qué dice la evidencia sobre las barreras para humanizar cuidados intensivos? Que hay unas barreras macro y entre estas tenemos unas resaltadas importantes como el problema conceptual, la fragmentación de la atención, la rigidez organizacional, no solamente no hablando en este caso de las instituciones, sino de los estados, de los sistemas de salud. La tecnolatría es el exceso de confianza ciega en la tecnología o idolatrar la tecnología y, digamos, no tener el paciente en cuenta, no solamente el monitor, solamente el ventilador, solamente la tablet, entre otros. La hiperespecialización, que ya la habíamos mencionado. Y muy interesante, un tema: migración, inequidad, falta de formación y falta de recursos a nivel estatal. A nivel meso o a nivel organizacional, unas condiciones laborales agrestes, rotación de personal, ambigüedad en los roles, especialmente en la enfermería, falta de trabajo en equipo, problemas de cultura organizacional. Es muy interesante, tengo resaltado porque hay un estudio que describe que la deshumanización se contagia. Entonces, es decir, cuando hay un ambiente laboral poco empático, así lleguen personas nuevas a este equipo laboral, se suelen contagiar fácilmente. A eso lo denomina la literatura cultura organizacional deshumanizada. La excesividad protocolizante o el exceso de protocolos de la atención sin una mirada crítica a lo que implica el protocolo, es decir, simplemente
hay que cambiar de posición a un paciente cada 2 horas, lo hacemos sin importar qué condiciones tenga el paciente. La restricción para el ingreso de familiares a la UCI. Seguimos el protocolo a rajatabla. Ahorita el tema de malas noticias. Entonces, a veces hay que hacer adecuaciones incluso en los protocolos. Y a nivel micro ya son condiciones propiamente de las con una coraza para evitar cargarnos con el sufrimiento y dolor con los pacientes. Y también a veces los pacientes suelen estar cargados emocionalmente y aunque somos seres emocionales, nos cuesta reconocernos como emocionales. Entonces eso nos cuesta, nos colocamos barreras y eso nos tiende a fatigar. Y muy interesante, tanto en los profesionales como en las instituciones, como en la sociedad, hay una preferencia por las habilidades clínicas por encima de las relacionales. Y eso tiene que ver con esa mirada instrumental de lo que significa el cuidado. Entonces voy a hacer un zoom en algunos de estos conceptos, que por temas de tiempo no podemos ahondar en todos, que me parecen claves. El problema del concepto de la humanización como una barrera, porque es un problema el concepto. Es decir, lo que dice la literatura es que no hay un consenso claro de qué significa humanizar cuidados intensivos. Y que eso es un problema, porque primero no sabemos qué significa, si no sabemos qué significa humanizar, ¿qué estrategias vamos a hacer para humanizar? Si todos tenemos una mirada diferente de lo que significa humanizar cuidados intensivos, ¿cómo vamos a hacer para darles enfoque? Hay unas referencias que dicen que humanizar es hacer algo humano, familiar, afable, y ese algo puede ser una persona, puede ser un perro, puede ser la educación, puede ser una unidad de cuidados intensivos, pero también humanizamos la guerra. Entonces, el tema de humanizar hay que, digamos, analizarlo también. Se ha tomado también una mirada de la humanización en salud como tratar de comprometernos con ese cuidado integral de la persona como un compromiso ético, pero también un tema de dignidad humana. Entonces, el problema es que cuando hablamos de humanización en términos de dignidad, no es del todo claro, especialmente porque humanizamos también la guerra, la educación. Entonces, no sé si haya una guerra digna, una educación digna, y humanizar recoja todo eso. Y si humanizar es problemático, deshumanizar puede ser todavía más problemático. Ya desde Hannah Arendt hablamos que los seres humanos no somos por naturaleza buenos. Es más, el mal puede ser tan banal que los seres humanos, sin darnos cuenta, podemos ser malos. Entonces el mal nunca es radical, el mal puede estar en cualquiera de nosotros en el momento menos pensado. Justamente esa es la banalidad del mal. Entonces, como el mal hace parte del humano, podemos ser egoístas, mezquinos, ambiciosos, eh, iracundos, emocionales, pasionales. Cuando humanizamos, ¿a qué nos referimos? ¿A qué parte del humano hacemos referencia? Eso es lo que propone la literatura como el problema conceptual. Entonces, si hablamos de humanización, tendríamos que pensar si es un adjetivo moralizante o qué tipo de humanización estamos proponiendo. ¿Qué significa entonces humanización? Entonces, las que estábamos mencionando o otras formas de hablar de humanización es que el término humano, si hablamos en términos filosóficos, humano es el que viene de la tierra. eh, entonces, ¿a qué se refiere humanización? Humanos son las personas racionales que hacemos referencia a los sapiens, o humanos son esas personas que tienen unas características no solamente racionales que vienen de la tierra, sino que también somos empáticos y que cuidamos. De hecho, hay otros animales que pueden percibir empatía, pero tal vez el cuidado como un acto razonable para ayudarle al otro, tal vez sea una característica solamente humana. Entonces, si el cuidado es solamente una característica humana en esos términos, ¿por qué hablar de cuidado humanizado? Una segunda pregunta. Y la humanización también, pues hay que reconocer que viene en una escuela filosófica que es el humanismo, y hay muchos tipos de humanismo, entonces también vale la pena desde qué escuela filosófica del humanismo estamos hablando de humanización. El problema conceptual no es solamente la humanización, el problema conceptual también es cuidado intensivo y cuidado crítico. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de cuidado intensivo? Pongo ahí la imagen de Foucault, cuando te dicen que te van a cuidar, pero en realidad te van a vigilar. Y al lado de la estructura que tenemos en uno de los artículos, la infraestructura, el mapa,
de una unidad de cuidados intensivos, donde pareciera que son más las cámaras y los dispositivos de vigilancia que las formas, y eso se puede ver en una fenomenología de la UCI, las formas de cuidado real que se dan en la UCI. Entonces, a veces nos preocupamos más por la vigilancia y por otros aditamentos que realmente por el paciente. Entonces, también cuando hablamos de cuidado intensivo, ¿a qué nos referimos con cuidar? Y si hablamos de que el cuidado es compasivo, si es intensivo, deberíamos de pensar que es intensivamente compasivo. Entonces, cuidar en la UCI debería ser vigilar, por supuesto, estar atento, pero no basta con ello. Entonces, hay que mirar al ser humano como ser finito y vulnerable, y esto es un ser compasivo. Y es ser compasivo no solamente con el paciente, sino con el equipo de trabajo. Por lo tanto, el cuidado no puede ser autoritario ni minar la capacidad de agencia de los sujetos, y por el contrario, debe permitirle la posibilidad de resistir ante las estructuras de la vida. Y la esencia del cuidado es entonces la compasión, porque hablar de cuidado es humanizado, y si se cuida de manera intensiva, no debería haber también una intensificación de la compasión. Entonces, más o menos esto es lo que se propone desde el problema conceptual. ¿Por qué entonces hablar de humanización? Bueno, uno podría hablar de humanización haciendo una aclaración a qué se refiere primero, en qué contexto está, y segundo, haciendo una aclaración de que cuando hablamos de humanización del cuidado, podríamos estar haciendo una redundancia. Una redundancia, ¿por qué? Porque si el cuidado es algo humano, porque habrá que humanizarlo. Pero a veces las redundancias son bonitas, a veces son expresivas. A veces los pleonasmos dicen, por ejemplo, en el ámbito literario, decir este cielo azul azulado es una forma bonita de hacer énfasis en el color de una cosa. Entonces tal vez necesitemos de ese énfasis o tal vez necesitemos hacer una revisión conceptual de los términos. El segundo término o el segundo tema macro es la racionalidad instrumental y de incertidumbre. Ya hicimos un poquito de énfasis en esto. Solamente vamos a describir que hay una excesiva valoración de asignaturas desde la formación médica, fisiología, farmacología, que ofrecen respuestas concretas, verificables y exactas, y algunas asignaturas como la ética que exigen reflexión y manejo de problemas sin respuestas, no tienen esa misma valoración. ¿Por qué? Porque el ser humano de forma natural tiende a huir de la incertidumbre. Pero también merece la pena una crítica de esa mirada instrumental de la educación, pero también esa educación se traduce en el ámbito laboral. Aquellos profesionales que se basan en la fisiología y la farmacología y las ciencias exactas biomédicas suelen tener un mejor reconocimiento profesional que los otros. En la sociedad y los sistemas de salud a veces pensamos que los campos son exclusivos. Si vamos a hablar de deshumanización en cuidados intensivos, la UCI hace parte de un hospital, el hospital hace parte de un sistema de salud, el sistema de salud hace parte de un Estado y ese Estado está conformado por otros subsistemas. Si la educación está deshumanizada, si la salud en general como sistema, hablamos de deshumanización, ¿qué podríamos esperar de las UCIs? Entonces tal vez habría que ampliar un poco la mirada. Si la salud mental de nuestros estudiantes no está bien, si hacemos pedagogía de la crueldad en la formación de residentes y estudiantes, ¿qué podríamos esperar en el ámbito profesional? Entonces la UCI no es un sistema aislado y todo está interconectado desde una mirada del campus. A nivel organizacional hay muchas barreras, vamos a tener en cada una de ellas. Hay exceso de burocracia, hay una percepción, digamos, de que trabajamos para sobrevivir, pero no para agregar un valor real al cuidado, y eso genera despersonalización en los profesionales. Hay recursos humanos sin otros recursos, entonces las organizaciones tienen una mirada de la persona, del que trabaja, como recurso humano, y a la vez las organizaciones no tienen esos otros recursos que de verdad sí son recursos. Hay una cultura de la apatía y esa cultura de la apatía puede ser excesivamente contagiosa. El personal que se cansa contagia el cansancio al otro, pero el personal que es apático también contagia la apatía al otro. Si no se reconocen también los equipos de trabajo que funcionan bien, y no es solamente en términos económicos, sino también de méritos, reconocimiento en carteleras, en redes, entre otras, el personal, digamos, no va a saber qué está haciendo bien, pero también no sabe qué les falta para hacerlo mejor. Entonces, si bien no hay reconocimiento de lo bueno, a veces nos falta hacer feedbacks o debriefings con nuestros equipos sobre eso que podemos hacer mejor. Y finalmente, los profesionales y los pacientes
somos seres emocionales y nos cuesta reconocernos como tal. Hablamos excesivamente de una racionalidad, del Homo sapiens, del logos, pero hablamos poco del pathos o de esas emociones que nos afectan. Y así como los profesionales no lo aceptamos, los pacientes tampoco. El cuidado es un acto interpersonal, a veces se nos olvida que es con el otro que tenemos que cuidar o que contar para poder cuidar. Y eso hace que el profesional, o eso surge más bien porque el profesional tiene una mirada egocéntrica de lo que es el conocimiento. Considera que lo que él dice es la verdad y la verdad absoluta, sin posibilidad de diálogo, sin contar con el otro. Y esa formación centrada en las ciencias exactas, esa excesiva valoración de esa mirada del conocimiento también tiene que ver en esa actitud profesional. Eso nos cuesta también que nos adaptemos al cambio, que tengamos otras perspectivas de lo que es el cuidado y la humanización. Y finalmente, mecanismos de defensa ante el sufrimiento. Entonces, en conclusión, todo el tema de humanización merece un análisis minucioso. Se requiere una transformación y una propuesta discursiva consensuada, es decir, requerimos un consenso sobre qué es humanización y qué significan cuidados intensivos humanizar. Ojalá que fuera en términos de compasión, y se requiere trascender lo normativo. Si bien hay políticas nacionales de humanización, protocolos de humanización, a veces eso se queda escaso para la realidad de cada unidad de cuidados intensivos y para cada paciente. Es fundamental promover también políticas inclusivas, formación en ética y humanización, y garantizar condiciones laborales que permitan un cuidado verdaderamente centrado en la dignidad del paciente y pensar en una sociedad más compasiva. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, John Camilo, por la información y la evidencia mostrada. Digamos que aquí es muy importante que las estrategias de uso humanizada tienen que ir ancladas con un proceso administrativo. Digamos que en algunos sitios que tienen turnos de mañana y de tarde, es importante que se busque una estrategia, por ejemplo, que el de la mañana evolucione al de la tarde, da la información, a veces que se puedan superponer esa horita pagada para que pueda haber ese tiempo de información más detallada a la familia. Esto requiere un apoyo administrativo, un proceso de educación, como ayer nos mostró la doctora Carmen Lorena. No puede uno decir voy a abrir visita 24 horas sin haber hecho un proceso gradual de apertura de puertas muy importante. Tenemos en el chat unas preguntas y tenemos también una intervención ahorita del doctor Ernesto Giraldo. Entonces, bueno, el doctor Arturo Arias comenta que COVID puso a prueba todas las estrategias para huir de las familias que esperaban buenas noticias y no eran nada buenas. Fue demasiado traumático. Correcto. Y hay una pregunta muy interesante en el chat que nos hace Luisa Fernanda, y es cómo abordar empáticamente a esos familiares que solicitan grabar el momento de la información o que lo hacen sin consentimiento. Digamos que nosotros estamos protegidos por la ley para no ser grabados, o sea, claramente esto es una decisión individual. Sin embargo, mi sugerencia es preferir no dejarse grabar. Digamos que desafortunadamente todos tenemos maneras distintas de decir las cosas. Entonces de pronto yo expliqué una manera y luego mi compañero explicó de otra manera y la gente dice, pero es que mira que la doctora me explicó de la siguiente manera y dijo lo mismo. Y hay gente que en medio de su dolor empieza a buscar cosas, o cuando hay situaciones de pérdida de la confianza con el equipo de salud, que buscan pequeñas hilos y hebras de dónde tirar, o a veces por ganar, por tener ganancia secundaria. Yo creo que es muy importante que en lo posible uno debería no permitir la grabación, la filmación. Es difícil cuando hay familiares fuera del país, por ejemplo, y uno debe tratar de que los que están recibiendo la información les quede tan clara que puedan transmitirla al resto de los familiares. En particular me ha pasado mucho que me quieren grabar, o yo lo que suelo hacer es trato de dar la información a toda la familia posible que esté muy cercana, no a uno, porque recuerden que hace 2/3 se le va a olvidar, es rodearnos de pronto de esta familia, poder dar la información con toda esta técnica, y si uno lo empieza a hacer así, ahorra tiempo, porque solo lo hace una vez al día muy completo y el resto ya de la tarde está haciendo otras cosas. Pero entonces cuando empiezan a sacar celulares, yo me quedo un poquito quieta y les pido el favor que no me graben, así les digo, les pido el favor que no me graben, por favor no vayan a grabar. Y entonces esto a veces genera algún tipo de molestia, y hay personas que igual uno sabe que están grabando, que no van a hacer caso, que siguen grabando. Mi estrategia en particular es que me quedo callada, sonrío
y espero, y digo cuando dejes de grabar inicio, o cuando guarden los celulares inicio, por ejemplo. O les digo si quieren en un rato que ya estemos sin celulares y todo, me avisan y podemos dar el chance a la información. A mí en particular no me gusta que me graben. Pienso que esto se puede prestar para situaciones médico-legales y en Colombia sé que también a muchos por ser presionados por la familia les toca dar un parte por WhatsApp, pero en lo posible tratemos de hacer en esta nueva época reuniones presenciales o virtuales cuando hay muchos familiares, pero que no sean, digamos, grabables, que puedan ser conversadas, incluso con el apoyo de la tecnología, por razones médico-legales y porque de pronto yo explico una cosa y mi compañero lo explica diferente y perjudico a mi compañero. Entonces, esa es mi sugerencia. Y hay un silencio sonriente de decir, no, cuando quiten los celulares iniciamos, suele funcionar muy bien, o decirles si quieren en otro momento, que estén con más tiempo, podemos volver a dar la información y ahí guardan los celulares. Realmente es mi sugerencia con respecto a la pregunta de Luisa. Y el doctor Ernesto quisiera intervenir, no sé Alejandro, si pudiéramos abrirle al doctor el micrófono y la cámara. El doctor Ernesto Giraldo actualmente es el jefe de la UCI del Hospital Regional de Sogamoso. Y también estamos atentos si hay más preguntas. Todavía está conectada también la doctora Erazo. Carmen escribe, a veces cuando los familiares están fuera del país y son insistentes, lo que informa, a ti te funciona un mensaje muy corto por WhatsApp que solo se puede escuchar una vez, excelente, y que garantiza que no vaya a ser replicado el mensaje. Me encanta lo que acabas de decir, Carmen, a mí no se me hubiera ocurrido, pero creo que es una excelente opción. Hace poco tuvimos un paciente muy compleja, la familia remitió a otra institución donde prácticamente habían forzado al 100% del personal a darles el teléfono. Y la pobre intensivista de allá dándoles el parte en detalle a todos los familiares varias veces al día, pobrecita. Y nosotros sí, firmes, firmes, fue súper difícil, pero valió la pena también por salud mental de nosotros. Es que a veces uno debe ser muy amable, muy empático, muy buena gente, pero con los límites sobre nosotros mismos, y eso es bien importante. A mí en particular no permito que me filmen y me quedo muy seria hasta que espero, y me ha tocado a veces para reuniones y decir, no, cuando estén dispuestos, yo trato de verdad que les quede a todos claro y logremos que estos que reciben la información se les transmita. Y me encanta la idea del mensaje que no pueda ser replicado, que nos dice la doctora Carmen Lorena. Diego dice que no sé si hablará posteriormente, es muy frecuente en las instituciones el desistimiento para no reanimación en pacientes críticos. Cuando no se requiere ese tipo de desistimientos para pacientes que consideramos. Eso es cierto. Eso que dice Diego es muy importante porque digamos que como el marco es tan amplio, uno puede tener un paciente que tenga voluntad anticipada, otros que tengan desistimiento o desistimiento de maniobras, pero hay veces que esto es charladito, otras veces que es una decisión médica que le informamos a la familia que por ciertas condiciones del paciente y en pro del mejor beneficio del paciente, no se realizarán ciertas terapias porque no son benéficas para él. Entonces, y eso debe quedar consignado en la historia clínica, porque hay familias que, señor, firme acá que no lo vamos a reanimar. No, uno puede explorar y escribir una nota donde simplemente escribe, me reúno con la familia, ellos se expresan que no desean intubación ni reanimación, pero si aceptan vasoactivos y diálisis transitoria, aceptan manejo de dolor, antibióticos, cánula de alto flujo, ventilación no invasiva, pero insisten en tal. Se explica, se da y queda como una nota que es una especie de desistimiento conversado y eso tiene mucha validez, porque a veces el desistimiento formal es algo que puede generar incluso impactos para el duelo. Cuando los familiares se desbordan en la reacción, ¿qué es mejor? Mantenerse plano o dar contención emocional. Digamos que si bien es un silencio respetuoso, no es aconsejable mantenerse plano, porque estar plano es estar distante, emocionalmente distante, y eso puede chocar como con esa pared fría que es el médico dándome ese mal pronóstico y yo llorando. Entonces, la contención emocional puede ser simplemente una escucha en una posición en que yo dejo de estar así, ¿sí? Dejo de estar cruzado así como la doctora o el doctor, y más bien me pongo a su altura, le ofrezco el brazo, lo acompaño, lo escucho, es algo muy también de lo no verbal. Entonces, la contención emocional es muchas veces simplemente escuchar y quedarse ahí mirando a los ojos y ciertas posturas evitarlas, porque digamos que lo plano es lo que hablábamos de ser el notificador. Y el silencio exacto. Y la contención emocional, uno
todos tenemos distintas habilidades para acompañar y hay veces que uno también se pone triste. O sea, yo tuve hace poco un fallecimiento de un muchacho joven que yo cada vez que entraba al cuarto a decirles aquí estábamos, los estamos acompañando, vemos que no está sufriendo. Yo salía con el ojo aguado y yo salía y le decía a todo el mundo, tengo el ojo aguado, y todo el que entraba salía y decía, doctora, estoy llorando. Es impresionante, o sea, son cosas que a uno lo conmueven y está bien verbalizarlo, ¿sí? Está bien verbalizarlo porque es peor uno esconderse por allá. No, pues era una situación absolutamente trágica y pues era imposible no tener sufrimiento, incluso uno estando acá. Entonces, eso es importante. Bueno, legalmente las voluntades anticipadas son distintas en desistimiento a la terapia, por ejemplo, diálisis. Marce, no sé si quieras ayudarnos a responder esa pregunta. Sí, es que son sus fines y sus objetivos son diferentes. Digamos que en una voluntad anticipada, lo que yo estoy es precisamente anticipándome ante una situación específica que quisiera yo recibir o que no quisiera recibir. Esto, como les digo, es algo que tomamos una decisión de manera planeada, de manera informada, porque como les decía yo, como se asemeja a un consentimiento informado, pues tiene que ser algo que en lo que a mí me han informado respecto a pronóstico, respecto a tratamiento, respecto a consecuencias de mi decisión. El desistimiento es algo que ocurre más como en el momento agudo. Lo que pasa es que yo por lo menos soy de las que pienso que uno no debería presionar a las familias a firmar documentos sí, de rechazo terapéutico porque me parece que es muy difícil. O sea, cuando tú tienes a un paciente que está muy mal y tú además de toda esta carga emocional que tiene la familia de saber que de manera aguda y súbita se puso muy mal y además te dicen, pero usted tiene que firmar aquí que usted está rechazando que lo dialice o que usted está rechazando que lo reanime. Me parece que ese tema tiene que ver más con pues con criterios médicos y más desde la percepción de la indicación médica de realizar o no realizar un procedimiento. El rechazo terapéutico, pues es cuando agudamente yo, en teoría sería yo también quien debería decir, no quiero que me hagan tal, pero es algo que tiene que ser también informado. ¿Y qué sucede en estas condiciones súper agudas? Que es muy difícil establecer si esa persona en ese momento está en la capacidad de tomar una decisión. Entonces tú le pides a un paciente que está en delirium que te firme un formato de rechazo terapéutico que no acepte un tratamiento, pero tú realmente no sabes si esta persona está en la capacidad de tomar decisiones y entonces terminas cediendo esa responsabilidad a una familia porque de cierta manera nosotros hacemos medicina a la defensiva, ¿no? Entonces es como que yo no quiero que me demanden, entonces fírmeme aquí el rechazo terapéutico. No lo vamos a llevar a la UCI, pero fírmeme que es que ustedes son los que ustedes están de acuerdo con esto y entonces es un formato de rechazo terapéutico. Entonces son dos cosas diferentes que definitivamente si ustedes me lo preguntan a mí, nosotros deberíamos trabajar anticipadamente sobre los DBA, sobre los documentos de voluntades anticipadas y evitarnos tener que hacer rechazos terapéuticos agudos. Conflicto con el familiar, como firme aquí, no, y a veces uno puede decirles, es por la edad, por su condición, por su mejor beneficio, la reanimación y la diálisis no es lo mejor para él, porque esas decisiones médicas son decisiones médicas, como bien lo dijo Marce, y digamos que hay documentos muy amorosos, como hay unos documentos que son rechazo que le hagan, y eso es. Digamos que estas personas pueden tener dificultades también con el duelo. Entonces, esto hace parte de estos mecanismos. Doctor Giraldo, que ibas a dar una opinión, no sé si quieras abrir tu micrófono. No sé si me escuchan. Sí, doc, te escuchamos perfecto. Bueno, buenas noches. Buenas noches. En otro foro también hicimos una intervención sobre el mismo tema. Como dijo la doctora, soy intensivista, pero además de todo, soy paciente. Entonces creo que, digamos que eso me da el derecho a hablar de los dos lados de la barrera. Y soy paciente pues, de una enfermedad grave que es un cáncer, pues afortunadamente resistió. Entonces he podido conocer el tema de la humanización desde el ejercicio, pero también como paciente. Mi experiencia no es muy positiva en cuanto a los colegas, el personal de enfermería, y era una de las grandes instituciones del país. Tengo mucho que agradecer a la enfermería, mucho que agradecer al personal de medicina nuclear,
pero definitivamente la falta de empatía médica es espantosa. Eso me lleva a reflexionar mucho, y hoy que estamos hablando de humanización y en la última conferencia pues preguntándose qué es humanizar, voy a hablar como paciente. Como paciente, humanización, lo primero que uno pediría es respeto. Como digo yo, el hecho de que a uno le quiten la ropa y le pongan la bata esa de amarrar atrás, no le quita la dignidad. Eso es teórico, en la realidad sí. Alguien hablaba de paternalismo, pero en el sentido más negativo de la palabra. Entonces, como paciente, lo primero sería respeto. Y el respeto se basa en entender que no somos más que el paciente, yo no soy menos que los médicos que me están tratando, pero en la práctica, si ustedes miran cómo nos educan, a nosotros nos educan como si nosotros fuéramos superiores a los pacientes. Con la doctora Liliana hemos hablado muchas veces de estos temas y yo le contaba que dentro de mis pendientes era hacer un conversatorio sobre la pregunta de por qué nos tratan mejor en un hotel que en una institución de salud. Porque me sigo haciendo esa pregunta. Entonces, para mí el tema de la humanización, como le digo yo a todo el personal que trabaja conmigo, yo le digo, mire, el asunto parte de esa antiquísima frase que dice a los demás lo que quiero es que hagan contigo, eso se llama empatía, pero yo les digo, vamos a adaptarla a nuestro trabajo. Y es, haz a los demás lo que te gustaría que le hicieran a tu ser más querido. Entonces, como paciente, sigo hablando, entonces, a mí trátenme como persona, no como paciente. Porque es que esa palabrita tiene una connotación para mí peyorativa. Así lo siento yo como paciente. Y me he tomado el trabajo de hablar con muchos pacientes de cáncer y tiene la misma percepción. Entonces, humanizar no es tan complicado, es decir, yo sé que es una cosa muy compleja llevarla a la práctica, pero creo que fue el último conferencista habló del contagio de unas personas con respecto a las otras en el personal de salud, y yo digo que los principales responsables de la deshumanización somos los médicos. El personal de enfermería lo entrenan muy diferente, pero cuando ven cómo se comportan los doctores, eso se contagia. Entonces, doctores, simplemente pongámonos al mismo nivel de la persona enferma, no paciente, de la persona enferma, y somos personas. Entonces, con derechos, con dignidad, etcétera, etcétera. Para mí la cosa, digamos, parte de ahí, no puedo decir, se resume a eso. Miren el tema, por ejemplo, de los consentimientos informados, que me pasa con mucha frecuencia. Yo no sé si a ustedes les pasará. Llegan y le presentan al paciente, no, pero que la familia no quiere o sí quiere, no sé qué. Y les pregunto, ¿y ustedes hablaron con el paciente? No. ¿El paciente está consciente? Sí. ¿Y de quién es el principio de autonomía? Del paciente. ¿Y entonces por qué no hablaron con el paciente? Entonces ahí tenemos una distorsión nosotros. Alguien hablaba, no sé cuál, digamos, sobre todo la doctora Correa, cuando hablábamos de dar malas noticias. ¿Cómo nos sentimos perdidos? ¿Por qué? Porque en ese momento nos sentimos vulnerables. Ahí nos sentimos, ahora sí, al mismo nivel del familiar o menos. Entonces yo de verdad la invitación es a eso, venga, reflexionemos sobre eso. Cuidado intensivo es una cosa muy particular, digamos, que si el problema es la ultraespecialización, no. O sea, desde mi punto de vista, y les digo, de mi doble visión, el problema fundamental es creernos más que el paciente. Eso es lo que hace de donde parte la deshumanización. Gracias. Gracias por compartir tu experiencia. Yo creo que eso es verdad. O sea, uno tiene que educar con el ejemplo. Yo les invito también a que compartan esas emociones del día con su equipo, porque resulta que por alguna razón tenemos que quitarnos esa estructura jerárquica del intensivista y el personal a su cargo piramidal, luego la jefe, tal, terapia. No, realmente somos un equipo multidisciplinario. Todos tenemos exactamente el mismo valor. El centro es paciente y familia y todos estamos alrededor de paciente y familia. Pero cuando uno experimenta esas cosas, como que fue incómoda la información, que me trataron tal, que de pronto estoy triste, porque es que hay esos momentos tan tristes que una pareja, por ejemplo, de muchos años, a veces personas jóvenes, uno
debe expresarle a su equipo como que está sintiendo esas cosas, porque probablemente ellos también y no la puedan expresar. Y lo que les digo, si uno salir y decir, ahí está, es cuando, por ejemplo, una esposa de muchos años se despide de un esposo de muchos años y le habla y le dice unas cosas que uno siente que no sabe cómo salirse del cuarto de las emociones, esas emociones del amor y del amor despidiéndose del amor de su vida, eso para uno impacta. Entonces es súper importante uno, digamos, manejarlo, decir y contarle, y uno sale y le cuenta a la gente, se está despidiendo la señora, tal, sentí esto, y de repente alguien, la auxiliar dice, no, yo también, yo entré y le dijo esto y yo lloré, y tal, porque son cosas que estamos tapando y eso lo que está generando es que nos llenamos más de carga emocional porque ocultar lo que sentimos es peor. En cambio uno dice, ay, sí, tal, y luego ya fluye y digamos que es un caso que vamos todos a sentir mucho más tranquilamente en esos momentos. También en ginecobstetricia se presenta muchísimo, tiene absoluta razón la doctora Sonia Figuera. Y también, a ver qué más mensajes hay, creo que hay una última pregunta para la doctora Marcela. La siguiente pregunta es: aceptar que sea el familiar quien indique el rechazo terapéutico o el disentimiento sin existir evidencia o voluntad anticipada del paciente. O sea, si es válido que ellos deciden y firman un desistimiento. Es que si volvemos al foco, la voluntad anticipada, como digo yo, es en primera persona. O sea, yo no puedo, nadie puede hacer una voluntad anticipada por mí, ni yo puedo hacer una voluntad anticipada por nadie. Digamos que hay algo que tiene que ver con el consentimiento sustituto que aplica específicamente en niños y que en este momento está en la discusión respecto a las personas que no tienen, que están pues con discapacidad. Te apagó el micrófono, Marce. Ay, perdón, no sé por qué se apagó así como súbitamente. Entonces, con las personas que tienen discapacidad, digamos, mental, pero eso es un tema que ha estado como muy discutido y que todavía no hay como una claridad al respecto en cuanto al consentimiento sustituto. Pero una voluntad anticipada como tal, pues es en primera persona, nadie podría definirlo por mí. Ahora, ¿qué sucede? Que, como ustedes saben, y como ya les expliqué, tiene que estar debidamente formalizada en uno de los tres mecanismos que está establecido en la resolución. Pero ¿qué sucede muchas veces? Que en la vida real llega un paciente, una persona de 90 años, aparentemente previamente sano, que no tenía un documento de voluntades anticipadas firmado como tal, pero que sí en conversaciones con sus familias habían dicho que, mire, si en algún momento yo hiciera tal, no quisiera ser llevado a la unidad de cuidados intensivos, no quisiera ser reanimado y que realmente su pronóstico es muy malo. Entonces, en esos casos, esto depende mucho de las instituciones. Hay instituciones que dicen, bueno, en consecuencia con lo que está hablando esta familia, que es una familia que está de acuerdo, más toda la parte, digamos que desde el pronóstico, desde la parte médica, pues podemos definir en conjunto que no se van a realizar, como que se va a hacer una adecuación de un esfuerzo terapéutico, pero no que porque la familia diga no, definitivamente no lo reanime, porque es que yo no quiero que lo reanime, las instituciones van a decir, ah, no, pues como usted es la esposa y usted es quien viene a pedirme que no lo reanime, no lo vamos a reanimar cuando hay una indicación médica para reanimarlo. Sí, es que es muy difícil que hagamos caso a una ante la falta de un documento de voluntades anticipadas, porque es que no podemos decidir por la vida del otro, ¿sí? Sin tener realmente como una forma física en un video, en un audio. Yo hace poco, pero tenía que ver más con la voluntad anticipada de eutanasia de la familia. Ellos decían, es que mi papá siempre lo hablaba, mi papá era una persona reconocida en su medio y siempre defendía los temas relacionados con la eutanasia. Entonces, como mi papá hacía eso, nosotros queremos que mi papá en este momento de su vida pues le hagan la eutanasia. Entonces, todo este proceso de explicarles, mire, no tenemos un documento de voluntades anticipadas, su papá en este momento no está en la capacidad de tomar la decisión, pues nosotros como institución no podemos
hacerlo porque al final nosotros estamos regulados y vigilados. A nosotros la Superintendencia Nacional de Salud nos puede llegar en un momento y decir, bueno, muéstrenme documentos de voluntades anticipadas de los pacientes en los que ustedes tengan documentos de voluntades anticipadas, voluntad anticipada de adecuación de esfuerzo terapéutico, de eutanasia y cómo han procedido. Entonces, como que somos entes vigilados y controlados, pues tampoco podemos actuar como por fuera de lo que está establecido en la jurisprudencia colombiana. Pero como les digo, Es un punto estás, para aclararle al auditorio, es que en cuidado intensivo en la UCI, pues no es el necesario para eutanasia. O sea, es un tema, la eutanasia tiene una legislación y tiene una ruta de acceso para las personas que tienen unos ítems validados por la ley, enfermedades irreversibles, crónicas, prontamente fatales, que no alivian de síntomas, tiene unos requisitos muy específicos. Eso hace que probablemente en cuidado intensivo nosotros tendremos más que enfocarnos a lo que es la adecuación del esfuerzo terapéutico, las metas de cuidado, el plan de cuidado, los cuidados paliativos en UCI, la sedación paliativa en UCI, el weaning o retiro progresivo de soportes vitales, estas cosas que es lo que probablemente el equipo que está aquí en la conferencia tengamos que empezar a familiarizarnos más con estos temas y manejarlos mejor y que todo el mundo hable el mismo tema, porque por ejemplo un retiro progresivo de soportes vitales en un paciente crítico con un pronóstico muy malo y con una condición prontamente irreversible está validado, es ético, es correcto en cuidado intensivo, al igual que la extubación paliativa y otra serie de medidas, pero esto no puede ser confundido ni por el equipo de salud con eutanasia, ni con la familia con eutanasia, y esos conceptos antiguos de eutanasia pasiva, doble efecto, eso ya no existe. Entonces, de pronto en una próxima sesión hagamos una sesión de clarificación de estos temas, porque en cuidado intensivo no hay espacio para eutanasia. Digamos que si una persona iba para eutanasia no tendría por qué haber entrado a UCI. Pero sí está un gran margen de adecuación de esfuerzo terapéutico y metas de confort que pueden terminar en un acompañamiento en fin de vida con apoyo, digamos, intenso paliativo en ese momento o el retiro de soportes vitales. Entonces, eso es otra cosa. Sin embargo, muchos equipos de salud confunden el término y eso es súper importante. En la UCI ese tema no es, y en la UCI nosotros vamos a estar en adecuación de esfuerzo terapéutico y en las estrategias paliativas y de acompañamiento en fin de vida. Bueno, les agradezco, ¿verdad? Los 67 que se quedaron, les agradezco mucho a los conferencistas, creo que nos da tema para muchos planes que tenemos este año. Muchas gracias a ustedes por estar y quiero invitarlos mañana, que es nuestro último día y está espectacular, de verdad que sí. Mañana a las 7:30 p.m. el doctor Jairo Pérez, que aparte de eso acaba de ser la primera UCI humanizada con el programa UCI con H del grupo español, que acaba de pues ganarse esa mención, que eso es como pues la Joint Commission en la humanización, optimizando la calidad en la UCI en la realidad colombiana. Esto es bien importante porque hay cosas que se ven maravillosos y no es tan fácil. Valentina Pinzón tiene una charla preciosa de corazones y máquinas, cómo humanizar y cómo tener estrategias de humanización en pacientes con soporte mecánico y ECMO. Y Laura Rodríguez nos va a hablar de humanización y corporalidad, educando sobre el cuerpo del otro y todo lo que podemos hacer desde el contacto físico, por qué la terapia ocupacional y física es tan importante. Y por último, queremos invitarlos y recordarles, esto es muy importante, que viene el Congreso Internacional de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo en Medellín, que aparte de eso tiene una invitación abierta para otras especialidades que quieran ir a algunos simposios específicos. Para la doctora Marcela, que tiene tanto liderazgo en cuidado paliativo, están cordialmente invitados. Cada vez tenemos más grupos de UCI paliativos con una comunicación bien interesante. Les queremos luego contar experiencias conjuntas que hemos tenido con Marcia. Y va a ser en Medellín. Por favor, inscríbanse. Todas las personas que estén al día en AMSI tienen gratuito el acceso a todos los eventos de AMSI, a la revista. Y aquí vamos a tener entonces también la participación de la Neurocritical Society, de la VIC y de FEPINTI. Entonces va a ser un gran evento, va a ser entonces en Medellín del 28 al 30 de mayo. Las inscripciones están en el QR y recuerden inscribirse a la AMSI acá en donde dice amsi.org.co membresías. Entonces están todos cordialmente invitados, no importa que estemos en marzo porque la membresía va un año corrido, es decir, de marzo al otro marzo, de abril al otro abril. Entonces de verdad
verdad los invitamos a que se vuelvan miembros AMSI y pues todo el poder gremial que pueden hacer desde la sociedad. Muchísimas gracias, los esperamos mañana y esperamos que todos estén muy bien. Muchas Gracias por gracias los que por la están dejando invitación. comentarios, son muy valiosos, muy amables. Gracias.